Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gusto de ver caras conocidas. ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo está Germán? Qué gusto, Patricio, Marisa, Miguel Ángel Tapia, como siempre, Mauricio Tobar, y a todos los que alcanzo a ver desde acá, no los puedo ver a todos. Aquí está Sofía Fuentes con nosotros de la universidad. Estamos aquí abriendo ya las últimas personas que están entrando. Quiero contarles que hay un récord de inscritos para esta sesión del conversatorio, ¿eh? Así que buenísimo eso, felicitación porque los expositores digamos, la llevan en redes sociales y meta redes sociales también, ese es otro tema que vamos a hablar en algún momento. Sofía, no sé, ¿quieres decir algo en nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez que organiza estas conversaciones? La verdad, da gusto recibir las inscripciones de todos. Gracias por acompañarnos. Y nada, ojalá que nos sigan acompañando en los siguientes conversatorios. Ahí Oscar las va a ir anunciando algunas noticias de lo que se viene. Así que nada, Oscar, darles el paso a ustedes y a la Muchas gracias. conversación que todos están esperando. Muchas gracias, Sofía. Estamos ahí, los dos en la biblioteca de la universidad virtualmente, digamos, creo yo, ¿ah? Vamos a dejar que algunos compañeros más se vayan integrando, que esto es un poco lento, pero desde ya a los que están se les agradece la participación. Muchos de ustedes conocidos, amigos, hemos trabajado juntos y hoy día tenemos una exposición muy, muy interesante de un tema que no se ha tratado tanto, la verdad, y que, bueno, genera un poco de ruido. Quisimos conversar hoy día con los especialistas de aquello. Vamos primero a presentarlo, las damas, ¿no es cierto? Tenemos aquí a Francisca Espinosa, ella es abogada de la Universidad de Chile, además está participando en el diplomado en litigación tributaria que imparte esta casa de estudios, la Universidad de Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto? Y actualmente también trabajó en Yusef y compañía, Cabello, Letonia y compañía. Esa compañía parece que anda por aquí también, pero no se va a identificar todavía. Y actualmente es la abogada senior del equipo de resolución de controversia de KPMG, ¿no es cierto? Especialmente ante tribunales tributarios de aduaneros, servicios de impuestos internos, tesorería, municipalidades, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, controversias varias entre familiares también, amigos, y colocolinos y de la U. Así que también puede solucionar cualquier tipo de problema. Eh, por, por otra parte tenemos a José Ignacio Riquelme, que es además un gran abogado y profesor de la universidad, profesor del diplomado que está dictando, ¿no es cierto? Ex abogado de la Tesorería General de la República, abogado de la Universidad del Desarrollo, magíster en tributario de la Universidad de Chile, trabajó más de 10 años en la tesorería, así que tienen a saber muchos embargos, y a él le cobraba mucha gente, o sea, seguramente lo deben recordar con mucho cariño algunos de ustedes o familiares. Ahí nos va a contar su grande historia. Y finalmente, pero no el último, por supuesto, el gran y querido meta a perito judicial, el gran Iván Cifuentes, contador auditor, perito, egresado de Derecho, máster en Derecho Tributario Unión Europea, alumno de este diplomado, el que estamos dando, ¿cierto?, de litigación, además auditor de la Comisión de Mercado Financiero, perito de todas las cortes, ¿sí? Quiso recalcar que todas las cortes de nuestro país, o sea, será todo ahí, vamos a ver, ¿sí? Y además con gran experiencia. Pueden visitar su página y su LinkedIn, donde tiene más de 15.000 seguidores. No sé qué hace, pero ya nos va a ir contando qué hace para tener tantos seguidores. Y además metaperito, como lo ha dicho. Después nos va a explicar eso de qué se trata ser un metaperito. Pero es cierto, el concepto existe. Bien, todo esto se enmarca dentro de la espera del diplomado 2021 en litigios tributarios, que ya se acerca. Estamos a un par de meses y hacemos estos conversatorios los días viernes. Para ir ya precalentando motores hacia lo que se viene. Y hoy vamos a entrar en un tema sumamente interesante, poco conversado, la verdad, y que dice relación con los derechos de los contribuyentes en la cobranza judicial. ¿Ya? Hay unos temas bien interesantes que parece que el legislador o fue olvidando o bien hay otra intención por ahí, a lo mejor de defender ciertos derechos sobre otros. Vamos a partir con algunas preguntas y luego de eso haremos un break en una hora más de 10 minutos. Luego volvemos y con eso finalizamos. Amori Heine, ¿cómo estás, Amori? Un gusto de tenerte nuevamente.
Milton Jorquera, ¿cómo estás? Qué bueno verlos, chicos. Bien, partamos con Francisca. Francisca, como ya decíamos, trabaja en KPMG, ella es abogado senior del equipo de resolución de controversia. Y sin duda aquí hay una gran controversia. Primero que nada, Francisca, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se ha manejado legislativamente el tema de los derechos de los contribuyentes frente a la cobranza de tesorería? Bueno, aprovecho de saludarlos a todos igual, a todos los asistentes. Gracias por estarnos acompañando ahora y gracias por la invitación. Como sí habíamos adelantado un poquito, está medio abandonado la regulación de qué pasa con los derechos del contribuyente y sobre todo con el nuevo catálogo de derechos de los contribuyentes que entró en vigencia con la ley 21.210 respecto de la sede en tesorería y específicamente más respecto de la cobranza judicial de los impuestos. Porque recordemos que también hay un montón de otras gestiones que se pueden hacer ante la tesorería y este conversatorio se va a restringir específicamente a la cobranza judicial, o sea, la cobranza de los impuestos. Claro, ejecutiva, pero sí hay una falta de regulación especial, digamos, o expresa respecto de cómo se va a proteger los derechos de los contribuyentes en esta sede y qué mecanismos tiene alternativos a los que sí se consideran para la vulneración mediante los actos del Servicio de Impuestos Internos. Excelente. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat. También está la opción de levantar la mano. Lamentablemente no los alcanzamos a ver a todos, así que si saben usar esa opción, súper bien. Yo la verdad que no sé muy bien cómo se usa, pero si no, estoy aquí mirando el chat y les voy dando la palabra. En definitiva, aquí tenemos un catálogo de derechos de los contribuyentes y pero sin una modificación clara en el artículo 155 respecto a la vulneración de los derechos. ¿Sigue estando presente el tema del servicio de impuesto interno o esto va un poco más allá? ¿Qué nos dices tú, Ignacio, en cuanto a tu experiencia como, se puede decir, abogado de tesorería y torturador de contribuyentes deudores? Mira, bueno, primero saludarlos a todos, bienvenido al conversatorio, qué gusto tener aquí tan buena concurrencia. Dicho eso, en general yo creo, Oscar, que el tema de la parte dedicada a la cobranza de impuestos siempre ha estado bien dejada de lado desde el punto de vista del legislador. Y en particular esto de los derechos de los contribuyentes, la tesorería lo incorporó como propio, pese a que la lectura de los derechos del contribuyente uno puede apreciar que se trata básicamente de actuaciones del Servicio de Impuesto Interno, de fiscalización, qué sé yo, que tiene que ver con, por ejemplo, devolución y varios trámites que se realizan ante el Servicio de Impuesto Interno exclusivamente. En principio, debería orientarse transversalmente a toda la administración del Estado, pero la Tesorería, cuando salió esta normativa el año 2010, la incorporó como propia y tiene un documento que tiene publicado en su página web, que sacó el año 2015, donde incorpora este catálogo de derechos del contribuyente a su procedimiento, ¿ya? Ahora, ¿en qué medida esto constituye una mejora en el trato, en los procedimientos que realiza la tesorería hacia el contribuyente? Yo no sé si es mucho aporte en el sentido de que muchas de esas cosas ya están en la normativa de la ley de base de la Administración del Estado, la 19.880, hay principios de celeridad y cosas así que ya están Pero incorporados. discúlpame, José Ignacio, aquí Sí. nos estás sorprendiendo un poco. Tú me estás diciendo que A ver, la tesorería tiene su propio catálogo. ¿Eso fue lo que te entendí? no. No, a ver, sí, no, No, ahí estamos un sí, poco lejos. que cuando salió esta ley, la primera vez que salió, 20.450, me parece que Ujú, fue el año 2010, el ujú, año 2015 la tesorería tomó esta ley y dijo, bueno, esto no es exclusivamente impuestos internos, esta ley también es transversal a toda la administración tributaria. Por lo tanto, ya, nosotros, tesorería, tenemos aquí disponibles los derechos de los contribuyentes como expresión, digamos, de la actuación de la tesorería, pero ya. llevando ese mismo catálogo que está Ah, actualmente en el Código perfecto. Tributario, Ya, sí, perfecto. es exactamente la misma normativa, Oscar, Ya, ¿ya? ya. Pero lo que me Haciéndoselo refería, propio, digamos. claro, incorporándolo, pese a que si Mm, tú lees los derechos de los contribuyentes, hay pocas actuaciones que uno podría llevar directamente a aplicar a la cobranza que realiza la tesorería. Poca, tal vez ninguna, y hay algunas que
que de frentón uno quisiera que estuvieran, como el tema de la celeridad, de respetar los plazos, de que tiene que hacerse dentro de límite razonable de tiempo, etcétera, ¿ya? Vamos a ver Por lo ese tanto, tema, cuáles son esos derechos que irás a incorporar. Pero tú, perdón, ¿ibas a decir algo ahí? Cuéntame. sí, no, que para cerrar esa idea, en definitiva, los derechos del contribuyente, así como está ahora y como fue concebido, está apuntado más bien a la actuación de servicio de impuestos internos. La tesorería está un poco de lado en esta actuación e incorpora estos derechos como propios porque forma parte de la administración tributaria, pero no hay actuaciones propias de la tesorería o tal vez exclusivas de la tesorería que estén dentro de este catálogo, ¿ya? Todas están relacionadas. Y también hay otro punto que es importante destacar acá, que es el hecho de que la cobranza de la tesorería es un procedimiento judicial, ¿ya? O se pretende judicial o jurisdiccional, ¿ya? Se habla de que estamos en un estadio jurídico administrativo, jurisdiccional administrativo, administrativo jurisdiccional. La tesorería siempre le gusta sentir que tiene aquí un órgano que ejerce jurisdicción, que va a ser motivo de conversación en esta instancia. Me parece súper Sí, interesante, sí, porque sí, para me mí es parece. meramente administrativo nomás, ¿ya? Sí, eso va a ser muy interesante que veamos. Me gustaría un poco recalcar esto que tú estás diciendo, de la tesorería se hace propio este catálogo de derechos de los contribuyentes, pero ignora un poco el tema de la vulneración de los derechos de los contribuyentes, del 155, ¿no? O la ley derechamente. No sé cómo lo ve la tesorería, te voy a dejar con esa pregunta pendiente, porque nuestro metaperito Iván Cifuente que, quiere comentarnos algo en relación a cómo ve a ver, estos derechos la gente del mundo privado, tus clientes, la gente, los ejecutados. Cuéntame un poco de eso. Bueno, gracias por la invitación. Mira, básicamente debemos partir para los que no están internalizados con este tema de los derechos del contribuyente. Lo que se está discutiendo hoy día es que existe en el artículo 8 bis una serie de derechos que van a favor de los contribuyentes respecto a ciertas actuaciones. Efectivamente, tal como decía José Ignacio, Tesorería adoptó en el año 2015, y de hecho tiene en su página publicada 10 derechos del contribuyente en base a la ley 20.420 y da una salida a cómo debiesen manejarse esos temas. Básicamente son casi puros derechos relacionados a algunos a generar de atención. Ahora, en el común de la gente del sector privado no conocen estos derechos o no saben cómo se deben cuando son vulnerados, o no entienden que existen estos tipos de derechos, porque básicamente estos derechos nacen, como bien dice José Ignacio, nacen de la ley de base. Entonces básicamente lo que corresponde acá es que no es una ley que es de común conocimiento en el mundo privado. Entonces, básicamente, cuando va un contribuyente a atenderse a tesorería o honestidad pública, y muchas veces no tienen la respuesta necesaria, desconocen por completo la existencia de estos derechos y cómo los deben reclamar cuando se sientan vulnerados. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver hoy día. Claro. ¿Usted? Claro. Ahora, básicamente, es importante señalar que al entender de la última modificación que hubo en el Código Tributario ahora en este febrero 2020, en este verano 2020, se da a entender o se ha dado a entender que solamente estos derechos y la forma de vulnerar que también indica el Código, que regula toda la administración tributaria, incluía servicio y tesorería, porque además, dentro de lo que Tesorería ha anunciado en su manual de derechos y contribuyentes, se consideran parte de la administración tributaria. Entonces, al parecer esta reforma, desconocemos el espíritu del por qué, dejó fuera Tesorería respecto a poder reclamar en base al artículo 155, tal como lo señalaba usted. Porque sí, solo está... Entonces ahí quedamos en el aire, y tal como lo dijo Francisca, básicamente ahí uno tendría que empezar a usar las otras formas de reclamar, pero en base a otro tipo de salidas, el tema de la vulneración. Vamos a ver, sin adelantarnos, primero que nada, es necesaria una protección hacia los derechos de los contribuyentes, porque a lo mejor no se cuestiona, bueno, la verdad, se cometen tantas arbitrariedades en contra de los contribuyentes,
Francisco, ¿qué crees tú desde el punto de vista de trabajar en un estudio, lo que ves con tus clientes y hacia dónde van estas arbitrariedades si es que las hubiese? Absolutamente es necesario siempre tener mecanismos de resguardo, sobre todo los derechos de los contribuyentes. Igual lleva tiempo esto, siendo parte de nuestro ordenamiento, lo digo por la acción de protección, que siempre ha estado ahí disponible, pero se tiende un poco a restringir el alcance de este tipo de acciones como con un fin cautelar, que pasa mucho con la vulneración de derechos y pasa con la acción de protección, cuando existen mecanismos o existen procesos dentro de la sede administrativa que son calificados como judiciales o jurisdiccionales, porque ahí no importa cuántos mecanismos administrativos tengamos, recursos de resguardo, recursos jerárquicos, vulneración de derechos ante TTA, acción de protección, si el procedimiento en el que se están produciendo estas vulneraciones es calificado como uno de ese jurisdiccional. Perfecto, ese es un tema que vamos a tocar y ya están haciendo las preguntas nuestros colegas aquí por el chat, así que las vamos a ir compartiendo en unos segundos más, pero volvamos a un tema que había quedado pendiente en cuanto al reconocimiento que hace la tesorería de, digamos, tomar para sí estos derechos, publicarlos en su página web, pero parece que la norma del 155 no da para ello. Entonces, ¿cómo se defenderían ahí, ante esto, José Ignacio? Había quedado Sí, como mira, pendiente. sí, efectivamente no lo considera. Si de hecho el recurso que está contenido en el 155 no tiene ni una relación con lo que hace Tesorería. En el fondo hay un reconocimiento del catálogo de derechos que hace suyo la Tesorería, pero no para efectos de este recurso de reclamación o de vulneración de derechos. ¿Ya? Es súper distinto. De hecho, atendía su naturaleza jurisdiccional, administrativa. En principio tendría su propio sistema recursivo o tiene su propia presentación de incidentes. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que hacer una distinción importante, Oscar, porque volviendo al inicio de la pregunta, yo creo Sí, que, de hecho, este sistema de catálogo de los contribuyentes y la vulneración de derechos es exclusivamente para el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Por eso es que la tesorería siempre ha quedado, y en esta ocasión una vez más queda fuera completamente en el procedimiento de cobro ejecutivo, queda fuera de esta acción, ¿ya? No corresponde que la perdón, tenga. perdón, tú has escrito sobre este tema, tú has escrito sobre el cobro ejecutivo, sus deficiencias. Te parece razonable que un código que contemple el procedimiento de cobro y que contemple facultades para la institución de servicios y impuestos internos tenga una acción que proteja sus derechos, pero no incorpore a la tesorería? ¿Es eso? ¿O Sí, hay un error mira, legislativo ahí? no, mira, es que efectivamente es un tema súper interesante que dice relación con la naturaleza del juicio ejecutivo de cobro, ¿ya? El código tributario completo está orientado en una fase, digamos, bien administrativa y hace propio el procedimiento de la ley de base. De hecho, contempla varias normativas y la incorpora, pero el procedimiento ejecutivo en principio es jurisdiccional, ¿ya? Y tiene sus propias reglas y se regula lo que no está normado con el Código de Procedimiento Civil, con el título primero. Entonces, escapa a todas estas figuras administrativas. Ujú. ¿Qué es lo que pasa en definitiva? Yo veo que hay un avance monstruoso de normativa tributaria en base a la fiscalización de impuestos internos, pero la cobranza siempre ha quedado de lado porque adolece de un vicio de origen, ¿ya? Que es ¿Ya? considerarlo o jurisdiccional o administrativo. Y ahí tenemos Ah, una situación que finalmente termina en tribunales siempre y que ha ido inclinando una balanza, digamos, de los tribunales superiores a considerarlo en un comienzo netamente administrativos. Por lo tanto, hay una figura que es muy polémica y que es muy utilizada, que es el abandono del procedimiento, ujú. y el abandono del procedimiento entonces no tendría cabida en un procedimiento que es netamente administrativo, que es el que realiza la tesorería, pero durante el tiempo, yo diría que principalmente a partir del año 2010, 2012, 2013 en adelante, han habido muchos fallos que empiezan a considerar que, bueno, y que este procedimiento de tesorería, si bien
tiene una naturaleza administrativa jurisdiccional, ¿ya? Sí procede el abandono del procedimiento, y hay otra figura más para meterle el otro pelo a la sopa, ya que fue el decaimiento del acto administrativo, que se empezó a discutir durante un periodo bien extenso, actualmente está yo diría bien en desuso, que establecía que si el servicio durante un periodo tan extenso no ejercía acciones de cobro, el acto constitutivo de la ejecución decaía, ya perdía sentido y por lo tanto había que declarar esa nulidad. Pero todas estas fueron creaciones que se fueron dando en tribunales para efecto de solucionar un tema principal, que es la demora extraordinaria, en algunos casos, que realiza la tesorería en la cobranza, ¿ya? Que no es un problema propio de la tesorería como institución, digamos, sino que dice relación con la masividad enorme de causas que tiene que tramitar y que da lugar a una enorme cantidad de vicios, que es lo que vamos a conversar ahora seguramente. Por Sí. supuesto. Vamos a hablar de estos vicios, pero antes de eso me gustaría preguntarle a Iván Cifuentes cómo encara, o sea, ante estas situaciones, no quiero decir inventos jurídicos, sino estrategias que se han ido dando, ¿no es cierto? Como el abandono, las solicitudes, como acción, como excepción de la prescripción, etcétera, por dados estos vicios. ¿Cómo enfrentan a ustedes del mundo privado cuando tienen una situación de vulneración de vicios hacia sus clientes, digamos? Y luego vamos a pasar a responder algunas de las preguntas. Ok, gracias, Felipe Bañado pregunta si tiene el Tinder de Iván Cifuentes. No, eso no sé. Eso ya vamos a tener que borrarlo de la grabación. Okay. Iván, cuéntanos, Rockstar, cuéntanos de eso. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? Bueno, primeramente, este tema de las vulneraciones acarrea un montón de otros temas, básicamente. Quiero explicarte. Básicamente es, por lo general, en el mundo privado, el cliente, el contribuyente, siempre casi llega con el tema de su embargo encima, o llega con una carta de cobranza, o llega en distintos lugares, distintos temas. Ahora, en la revisión de los procesos, por lo general, uno tiene que ir mirando que existen varias otras alternativas, pero básicamente, por ejemplo, no existe una alternativa válida, que es lo que estamos conversando hoy día, respecto a una vulneración de derechos. Porque sin ir más lejos, la única vez que nosotros pudimos encontrar o podemos encontrar dentro de la doctrina que se intentó hacer esto fue en Concepción, en el TTA de Concepción, y un gran juez, que casualmente tiene el mismo nombre de este suscrito, pero se llama Anselmo Iván Cifuentes, en la sentencia, Garrido con Figueroa, después subo los datos, declaró inadmisible una vulneración de derechos de tesorería. Básicamente, ¿por qué? Porque su fundamento indica que el artículo 155 habla de servicio, y al referirse como servicio uno debería irse al artículo 8, número 3, que define servicio como servicio puesto interno. Entonces, básicamente, ¿sí? Está afuera todo este tema, en parte con el tema de tesorería, no existe en este fallo. Parece que esa es bien clara la norma. Nosotros, claro, evidentemente tú lo hiciste con mayor ahínco. Te doy la palabra enseguida, José Ignacio. Parece ser clara la norma que solo esto se aplicaría para el servicio de impuesto interno. Entonces, ¿cuál sería la salida, José Ignacio? Sí, mira, es que ese es el tema. Estamos en un zapato chino, porque en principio todas las situaciones de vulneración de derechos que se podrían dar en el procedimiento de cobro se resuelven dentro del mismo procedimiento de cobro, ¿ya? Y lo que queda es el recurso de protección o cualquier otra acción, por ejemplo, no sé, podría ser incluso hasta en la Contraloría, pero todas esas figuras escapan completamente, son creaciones y acciones más o menos desesperadas por tratar de solucionar un tema que eventualmente en el procedimiento de cobro no tiene solución. Porque ¿qué es lo que tiene el procedimiento de cobro? Primero, no tiene un sistema recursivo, ¿ya? Si es que se genera cualquier discusión en el procedimiento, se tiene que generar un incidente, ¿ya? El incidente es resuelto por el abogado del servicio de tesorería, ¿ya? Y la resolución del abogado del servicio de tesorería que resuelve el incidente es obligatoria para el juez sustanciador, ¿ya? Pero tampoco se puede recurrir de esa resolución, ¿ya? Entonces, en general, cualquier situación que se genere, que a lo mejor alguno de los que está aquí asistiendo a este conversatorio puede tener experiencia, o yo les puedo comentar después como para ser más dinámico, puede tener experiencia en alguna situación que genere evidentemente una vulneración de derechos, se van a ver enfrentados al muro, digamos, de la tesorería, porque van a presentar un incidente a lo mejor de nulidad, se lo van a rechazar,
van a reponer o apelar, se lo van a rechazar. Sí, Van a ir a la Corte de funcionario- Apelaciones. Perdón, Sí, van a ir dale. a la Corte de Apelaciones, que es lo que se hace finalmente, presentan un recurso hecho y van a tener una tramitación de 7, 8 meses para que recién llegue esa reclamación a la Corte de Apelaciones y se vea, ¿ya? Y hay otro tanto más para que se resuelva. Entonces, en definitiva, lo que hay es un procedimiento extraordinariamente compulsivo, que cualquier situación de vulneración de derechos no tiene cómo solucionarlo, donde las vías más, ah, ¿cómo decirlo? Las vías más tal vez ¿Recurrente? abordables, no más abordables y que pueden dar una solución, consisten en ir al servicio y hacer básicamente lo que el servicio le propone a uno que haga, ¿ya? Al servicio de tesorería, le digo. O sea, entregarse prácticamente, no hay una vía judicial No, pues no hay en mayor. el procedimiento, no hay en el procedimiento una vía, y si uno va a la Corte de Apelaciones, Oscar, que es otra vía a través del recurso de protección, y uno presenta ahí que se siente, digamos, vulnerado por una arbitrariedad de la administración, lo que suele decir la Corte de Apelaciones cuando una situación que no es tan evidentemente arbitraria o atentatoria, lo que suele decir es que usted está, estimado litigante, digamos, usted está en un procedimiento judicial que tiene todos los mecanismos para que usted reclame en ese procedimiento y se resuelva dentro de él, y esta acción cautelar excepcional no está para ese tipo de menesteres, digamos. Entonces, Vamos, uno queda un poco literalmente indefenso. ahí indefenso frente a la acción de la tesorería. Yo tengo una Tenemos- pregunta sí, para José Ignacio. ya, y después vamos a hablar contigo, Francisca, porque tú eres la especialista en resolución de controversias. ¿Cómo resuelven este tipo de situaciones? Dale nomás. No, antes de entrar a la resolución, lo que pasa es que José Ignacio acaba de decir que en términos prácticos no existe un mecanismo que considere el mismo proceso de cobro para resolver vulneraciones, pero el artículo 193 del Código Tributario señala que los contribuyentes podrán reclamar ante el abogado del servicio de tesorería que corresponda de las faltas o abusos cometidos durante el juicio por el juez sustanciador o sus auxiliares. Y como Sí. él se ha dedicado mucho tiempo a este tipo de asuntos en la tesorería, me gustaría preguntarle cómo lo vio y si alguna vez lo vio en la práctica esto. Mira, en 10 años dedicado a la cobranza, en la tramitación de... Vamos a Dime, tirar la Iván. palabra. Los caramelos, vamos. Ahora bien, saquen el cuaderno, los tips. Saquen su cuaderno. Saquen el cuaderno, anoten nomás. Pero yo quiero hacer Díaz, presente que trabajé muchos años en la tesorería, tengo mi corazón todavía puesto en la tesorería, pero ya la estoy peleando porque estoy en esta misma situación defendiendo los derechos de los contribuyentes. Pero, ¿qué es lo que ocurre con ese artículo, Francisca? Yo nunca lo vi, jamás vi en 10 años de tesorería, y siempre ligado a la cobranza, que alguien hiciera uso de esa figura. ¿Y por qué a lo mejor, lo voy a decir al tiro la justificación, por qué a lo mejor no lo hacen? Ya que es una facultad, digamos, lo bueno que tampoco tiene plazo, ¿ya? ¿Por qué no se hace? Porque en definitiva, para los amigos que no están tan involucrados en el juicio ejecutivo tributario, el juicio ejecutivo tributario lo sustancia el juez sustanciador, que es el tesorero regional o provincial, ¿ya? Que un funcionario no letrado puede ser cualquier profesional, no necesariamente abogado. Y el que resuelve todo en la práctica, el que saca todas las resoluciones, es el abogado del servicio de tesorería, ¿ya? Entonces, él, en el fondo, el abogado, el que sustancia el procedimiento, y juez sustanciador tesorero va firmando las resoluciones. ¿Qué Suena ocurre? conocido eso. Suena conocido, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si tú vas donde el abogado para pedir que corrija conforme a derecho algún tipo de procedimiento, en el fondo es el mismo abogado que le está diciendo, oye, ¿qué resolviste acá? ¿Ya? Entonces ese mismo abogado va a decir, no, pues si esto yo lo resolví conforme a derecho. O por último, es mi posición, no hay un tercero que vea esa resolución y la analice superior a este y que pueda decir, oiga, compadre, un momento, mira, está bien, digamos, pero aquí este es un servicio público, no es un banco, ¿ya? Entonces, ten presente también esta situación y bla, 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 ¿ya? No hay un ente superior al que se pueda recurrir, que revise esa resolución y que vaya sentando las bases de lo que viene. Entonces, es el criterio del abogado respectivo, ya que tuvo una inducción o no en la tesorería para entrar y resolver, porque finalmente, de cierta forma, como que ejercen jurisdicción. De esto lo vamos a hablar más adelante, digamos, Vamos a pero seguir con resuelven. eso, sí. Vamos a aprovechar de responder algunas preguntas que se relacionan con ello, digamos.
Miguel Ángel Tapia, el gran profesor Miguel Ángel Tapia del diplomado también tiene una pregunta, que está por ahí, quiere exponerla directamente, la leemos, usted nos dice. Esto es un conversatorio, así que el que quiere tomar la palabra, la toma sin ningún problema. ¿No está Miguel Ángel por aquí? Sí, hola, ¿cómo están? Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás tú? Muy bien, este saludo lo estoy siguiendo atentamente y Gracias, gracias. saludo a los panelistas. Y no es una pregunta sencilla, la verdad, para cualquiera de ellos que quiera hacerse cargo. Puesto que estamos hablando acá de los contribuyentes y el artículo 168 y siguientes del Código Tributario, que como ustedes muy bien han señalado, se refiere a este cobro ejecutivo, hace una referencia directa tanto al juez sustanciador, como mencionó José Ignacio hace unos minutos, como directamente a los contribuyentes, como por ejemplo cuando señala que el tesorero general tendrá acceso a todas las declaraciones de impuestos que haya formulado el contribuyente. Bueno, todo este rodeo lo doy a propósito de lo que preguntaba ahí en el chat, es que ¿qué le parece a usted en general que habiendo sido creados los tribunales tributarios y aduaneros y esa judicatura especial por la ley 20.322, haya quedado fuera un poco toda esta temática importante de tesorería, puesto que incluso en el derecho comparado todo esto se queda metido dentro de lo que se conoce como el derecho fiscal? Entonces acá los contribuyentes, por cierto, en mi humilde opinión, quedan en desventaja, por cierto, porque no pueden ejercer una vulneración de derechos como se ejercen en otros casos frente a los actos del Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas, y para eso está la OTDA. Entonces, en mi opinión, ahí hay una clara vulneración de principios de independencia, imparcialidad y otros, que también afectan derechamente a los contribuyentes. Me gustaría saber la opinión de los panelistas, José Ignacio, Francisca y don Iván. Bueno, muchas gracias, saludos. Gracias, Miguel Ángel. Vamos con Francisca. Aquí hay hartos bemoles también, porque últimamente los jueces tributarios hemos estado siendo un poco criticados, pero bueno, sí, ¿por qué no se da esta posibilidad de haber pasado la cobranza al juez tributario? ¿No será la cobranza o la sustanciación del proceso? Francisca. Sí, bueno, antes de meterme en esto, Sí, está todo conmigo, no, tranquilo, en este momento ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Una de las cosas que sí es necesario tener muy presente respecto a esto es, como lo han dicho los comentarios que hemos ido leyendo, que este es uno de los pocos procedimientos en los que tenemos un servicio que es juez y parte. Entonces, claro, no se explica realmente por qué, con los estándares que estamos teniendo y con las legislaciones que constantemente vamos modificando y se supone mejorando, el servicio de tesorería siempre va quedando un poco atrás y está totalmente aislado del resto de la legislación. Entonces, a mí no ¿Olvidado, me hace dices ningún tú? sentido. ¿Fue olvidado a lo mejor en la discusión? Lo que pasa es que, bueno, respecto de la discusión en la ley 20.322, cuando a raíz de lo primero que hablábamos, cuando se estaba discutiendo sobre la incorporación de la acción de vulneración de derechos, que en el mensaje venía como amparo de los contribuyentes, se contemplaba que este amparo fuera procedente para las actuaciones de la administración tributaria. Y finalmente quedó redactado como Servicio de Impuestos Internos. Y si uno lee la historia de la ley, puede interpretarse, al menos yo creo eso, que el legislador estaba entendiendo la administración tributaria como administración tributaria que aduanera, no como una administración financiera del Estado. Eso es porque, bueno, ahí hay temas que abordar después de por qué estamos divididos, ¿no es cierto? No como los americanos que tienen el tesoro o los españoles que tienen una sola institución unificada. José Ignacio, sería bueno que los jueces tributarios llevaran este tema en la cobranza. Mira, ¿hay una diferencia? sí, Cuidado con lo mira, que dices. Cuidado con lo que dices. Te quedando grabado por eso. Sí, no. Mira, constituiría una modificación bien grande, pero creo que va a haber un minuto en que se tiene que abordar el hecho de que al menos tesorería e impuestos internos estén separados, ¿ya? De ahí a que haya procedimientos en principio que se pretenden jurisdiccionales y que estén en un órgano administrativo que carece de inamovilidad, su nombramiento de los jueces, digamos, no es inamovible, no es independiente, está sujeto, tiene interés en lo que resuelve
resuelve sobre prácticamente su propia actividad. Entonces, en general, como dice Miguel Ángel, es una figura que yo creo que de tener toda la atención que requeriría por parte del legislador se debería cambiar. Ahora, la parte jurisdiccional, yo creo sin duda debería estar radicada en los tribunales tributarios y aduaneros. O sea, la acción de cobro es una cosa, pero de ahí todo lo que diga relación con excepciones, por ejemplo, incidentes, nulidad y otros aspectos jurídicos, debería estar radicado en funcionarios que efectivamente ejercen jurisdicción, que son terceros imparciales, que no dependen del Ejecutivo exclusivamente en su nombramiento, que no dependen de metas de recaudación. La tesorería, todos los funcionarios dependen de metas de recaudación que pegan directamente en sus remuneraciones. Por lo tanto, Claro. si bien no en la práctica tienen un interés comprometido y no están pensando, es bien impresentable el hecho que las tengan. Por Entonces, supuesto. debería haber necesariamente, y en algún minuto esto se tiene que, digamos, que levantar y trabajar, debería, yo creo, radicarse la parte jurisdiccional en el juez tributario y aduanero respectivo. Yo creo que Eso eso es, debería ser un camino por seguir. Y Óscar, hay otro tema ahí también, sí, que es el claro. tema de los tribunales contenciosos y administrativos, ¿ya? Ah, Ese tema también le está penando a nuestra legislación completamente y todas las personas con un Estado cada vez más grande que tramita y ejerce acciones o dicta actos administrativos con ejecutividad, digamos, también genera mucha controversia que debería haber un órgano que se hiciera cargo de eso. Entonces, si bien tenemos los tribunales tributarios y aduaneros, yo creo que sí. en el tema de tesorería, sin duda se deberían ellos encargar de los temas esencialmente jurídicos. ¿Ya? La Vamos ahí, cobranza, la sí, cobranza es es un tema técnica nomás. ya más técnica. Por ahí sé que se Sí. incorporó algún colega, ex colega de tesorería también. Si quiere compartir su idea, bienvenido. No sé si hay gente del Tribunal de Concepción, pero Mauricio Tovar aquí acompañó, y se lo agradecemos, el fallo que se hacía referencia a don Iván Cifuentes, así que si lo quieren descargar está en el chat. Iván, ¿es una solución que el juez tributario asuma las tareas de este juez sustanciador tesorero? Es que considerando de cualquier punto de vista, transparencia, porque no puede ser juez y parte, o sea, obviamente por lógica debería hacerlo así. O sea, por tranquilidad de los contribuyentes, por costo también para el contribuyente. No puede ser que el mismo que te esté juzgando te esté sancionando. O sea, básicamente el mismo que te está acusando te está sancionando. Entonces, básicamente debiera salir de ese tema la administración. Ahora, lo que llama la atención a este suscriptor es que básicamente la modernización tributaria no ha llegado a tesorería. Como que tiene un freno. Sí, eso es un tema que varios han mencionado. ¿Mm? Mira, yo ¿Qué quisiera pasa con mencionar eso? Sí, mira, yo quisiera ahí, yo creo que hay que hacer presente un tema. A lo mejor a la tesorería le faltaba muñeca política para meter más, digamos, aspectos propios de sus gestiones, digamos, en modernización tributaria, pero también la magnitud de las modificaciones desde el 2014 en adelante, o desde, digamos, somos un país que está en vía de desarrollo recién desde el 2010 que tenemos tribunales tributarios y aduaneros, ¿o no? Sí. Me da un Oye, poco y ahí de hace pena muy decirlo, La porque, aduana. porque también en los tribunales tributarios hemos estado altamente cuestionados. Pero sí, efectivamente hemos ido en desarrollo Pero paso a sí, paso. Yo creo que desde la incorporación en la OCDE que hemos ido avanzando un poquito más rápido, exactamente. pero tú ibas apuntando a que no pasaba eso con la tesorería, ¿no? No, sí, como para cerrar esa idea, lo que quería decir es que en general tenemos la sensación, y es real, digamos, que la tesorería que ha hablado, pero yo creo que ha sido de tal volumen y magnitud las modificaciones tributarias, la envergadura del presupuesto que se utiliza para hacerlo, que en general esta parte del procedimiento que es súper importante ha quedado totalmente de lado. Y también le ha faltado, yo creo, muñeca política a las autoridades de la tesorería para tratar Ya. de incorporarse con más fuerza y modificar algunas cosas. Ya entonces ha faltado, pero yo creo, no tengo ninguna duda al respecto, que hay muchas modificaciones que requieren de tiempo. Ya hay, en la medida que se generan estas conversaciones, que se van levantando temas, que se va visualizando, que la gente va viendo, que en general el procedimiento también adolece de arbitrariedades
que es difícil e insostenible, poco defendible que a esta altura todavía tengamos un juez sustanciador que no resuelve, con jurisdicción, sin jurisdicción administrativo, que vulnera efectivamente derechos de los contribuyentes, que resuelve a su pinta. Vamos a ir a eso antes de pasar a algunas preguntas. Algunas han ido respondiendo. Germán Ruiz tiene ahí un aporte que hacer muy interesante. Francisca Bien, se lo estoy diciendo bien, estaba preguntando también por los aspectos históricos de este procedimiento ante la tesorería. Vamos a ir de nuevo a esos temas. Pero antes de ello, queda pendiente. ¿Cuáles son estos vicios, Francisca, que son más recurrentes que ven ustedes con sus clientes frente a lo que sucede en la tesorería? Recordemos que estamos permanentemente estamos cuestionando lo que Impuesto Interno haga bien su trabajo, ¿no es cierto? La aduana queda un poquito de lado, pero no olvidamos que quien ejecuta al contribuyente finalmente es la tesorería. Entonces, ahí es donde hay que poner mucho ojo. ¿Cuáles son los vicios que tú ves en este procedimiento? Yo creo que principalmente es el de la celeridad, que no está. Ya. Porque tenemos juicios ejecutivos en los que primero pueden estar 10 años embargados una casa, un auto, muebles. 10 años. ¿Cómo justificas 10 tener a años. una persona con un embargo de 10 años? No tiene ningún sentido, pero la tendencia, obviamente... Yo lo justifico. Lo justifica porque tú José estás Ignacio. el corazón partido en este momento. Estoy en el corazón partido, tengo que ponerle el pecho a las balas acá. Sí, no tiene sentido. Sí, porque el instinto va a ser decir que el abogado de tesorería es poco diligente. Ya, ahora sí, ahí leíste directamente. Ahora ya, si tenía partido el corazón ya no le queda. Ya. No, por porque favor. podemos preguntarle a cualquier abogado, No, pero aquí tenemos un abogado civil que se dedique a los juicios ejecutivos y ofrece un poquito más y lo va a hacer. Pero... Ya, ahí vamos a la otra pregunta. Primero, vamos a dejar a José Ignacio después que responda esto. Y la otra pregunta es, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no externalizamos la cobranza entonces? Porque se hace larga, no se hace tan bien, digamos, yo no quiero meter ahí en pero José Ignacio, ¿tienes aquí respuesta a esto? Sí, en vez de abogado Frontera Sur, yo soy el abogado ex tesorería. Está muy bien eso. El juez sustanciador. El juez, claro, tiene ahí su... Mira, lo que ocurre acá con la tesorería es que evidentemente hay unos fallos que dicen la tardanza inexcusable de la tesorería en la ejecución y que bla, 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 y que terminan aplicando tratados internacionales porque cobranzas que se reactivan a los 20 años, 25 años y realmente no tienen ni una justificación. Ni una justificación. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con la mayoría de las cosas de la administración del Estado, la masividad. ¿Ya? Por un lado la masividad y por otro lado el hecho de que la recaudación, la tesorería es un órgano recaudador, la recaudación del impuesto se genera principalmente el primer mes, el primer semestre y el primer año de morosidad o cuando se carga la cartera morosa en la tesorería. ¿Ya? Entonces cuando uno llega, recién la demanda, es muy fresco, digamos, el giro, digamos, se cargó en tesorería, van, notifican y obtienen una recaudación que debe andar en promedio del 30%, que es súper alto en general. ¿Ya? Al segundo año de morosidad o que ya está en cobranza, ese 30% baja como al 9%, al 10%. ¿Ya? Y al tercer año baja al 1 y el 0 y tanto. O sea, imagínense al cuarto, al quinto y al sexto. O sea, esa cartera ya prácticamente es irrecuperable, ese contribuyente tiene un término de giro real, digamos, hace mucho rato que ya no tiene ni un bien, y esa cartera es el grueso de la cartera que está en la tesorería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Antiguamente se notificaban y se embargaban muchos autos a través del registro civil, ya se embargaban, qué sé yo, el florero, el jarrón y la escopeta, y esas cosas es mucho más caro retirarlas, tratar de rematarlas, que en realidad tomar causas frescas y seguir el procedimiento recaudatorio. Entonces esas causas quedaron botadas, y ese es el tema. Si esas causas que están votadas durante largo tiempo hubiera un condonazo, que se perdonaran, digamos, se eliminaría esta situación, y lamentablemente son muchas. Si la tesorería actualmente tiene 135 equipos de cobranza, ¿ya? Tiene 1.300.000 demandas, ¿ya? Cada abogado tiene 6.000 demandas, de las que están en movimiento son 3.000, están sujetos a metas. Felipe Bañado te dice,
pasada. Ahí, vamos a ver. Oye, yo quiero solamente decir que hay una pregunta muy interesante de un profesor muy respetado aquí en materia tributaria, don Eduardo Loren, no sé si lo digo bien, Lagos Loren. Así que si él puede participar, Lupica apagó su pantalla, no se vaya porque es muy interesante lo que está planteando el profesor. Don Luis Maldonado también, Felipe Bañado que sigue pidiendo aquí y cosas así. Felipe está pidiendo. Porque, don Oscar, usted me está dejando ahí está. Como puras tonteras, pongo el sapo. No, broma, no, lo del Tinder es cierto, lo pusiste más arriba. Claro, me deja como Felipe Ignacio, disculpa, deja de presentarte, alumno del diplomado, funcionario de la tesorería actualmente, está un poco en la sombra para que no sea identificado. Vamos con Felipe y luego con el profesor Lagos Loren. Voy a hablar así. Ya, para que no lo vean. No, es un poco como, no quería opinar mucho, quiero escuchar nomás, pero quería un poco opinar en función a lo que dice José Ignacio, y secundar en su análisis. Francisca bien señala, y podría ser lo que la gente cree, que existe una tardanza inexcusable, como se ha dicho. Cuando empezamos con el tema del decaimiento administrativo, utilizaban palabras como infracción a todos los principios del derecho administrativo, y quedamos como un órgano totalmente negligente. Pero como bien dice José Ignacio, y esto pasa en cualquier equipo de cobranza, esto hay que verlo bajo una perspectiva más general. Somos un equipo de cobranza, y por tanto tenemos que ceñirnos por reglas y por estrategias de cobranza. Claramente, si tenemos un deudor con más de 3 años sin ya un movimiento, es porque ese deudor ya se revisó. Existen procesos de revisión por parte de nuestros equipos, existiendo la revisión de base, la revisión de antecedentes en terreno, en los conservadores, en las mismas domicilios del deudor, para definir si efectivamente tiene o no tiene patrimonio. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, de ese 90 y tantos % de causas que hoy día están en detención, que tienen más de 3 años sin movimiento, ¿cuántos de esos realmente tienen patrimonio? ¿Cuántos casos hay reales de cosas embargadas, que ese embargo genera efectivamente una ganancia para el fisco? ¿Ya? O bien la propiedad. Eso es muy relevante, por una parte. Y por la otra, don Oscar, también es muy relevante el contexto de cómo llega la cobranza a tesorería. También es un tema muy bueno de analizar, porque ¿cuánto tiempo se demora impuestos internos para definir, por ejemplo, una diferencia de impuestos? Vamos a ir a ese tema también, y la segunda parte, porque ese es un tema que está altamente cuestionado hoy día a instancia... Pero Felipe, son 2,5 años, Iván. Pero Felipe, dime. Es importante también determinar, todo lo que tú estás informando está bien, pero estamos hablando respecto a la vulneración de los derechos. Pero, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, si te llega una cobranza que ya tú cachai que viene prescrita, no habría una instancia interna para ahorrar, inclusive, para ahorrar funcionarios, para ahorrar que dijéramos ya, oye, ¿sabéis que sácala? Porque al final si te pones a demandar cosas que son prescritas, o te pones a... Tú detrás de esto, a pesar que tú haces la cobranza, no olvidar que detrás de esto puede haber un contribuyente. Estamos tocando el caso del auto que embargaste, o tú hayas embargado por tonos, qué sé yo, quizás cuántas cosas. Pero básicamente detrás de eso igual tenía una vulneración, podría ser un contribuyente que está todos los meses recibiendo, que si no una carta de cobranza, de algo que ya viene, que al final no te pagó 5 millones de pesos, ya cuando suma y son 100, menos te lo va a pagar, po. Entonces, la eficiencia interna de tesorería no sería materia de una revisión. Vamos a ir. Oye, Felipe Ignacio Bañado, mantén esa respuesta ahí un segundo, porque queremos saber cuál es tu opinión. Y cuando no te bromeo por esto, no, pero sé que tú tienes una opinión muy, muy clara sobre este tema, así que vamos a volver contigo. Pero quiero dejar pasar la oportunidad de primero felicitar a los panelistas, porque hoy día tuvimos un récord de asistencia que evidentemente batió a todos los otros conversatorios que hemos tenido, sin prejuicio de los cuales han sido muy buenos, todos ellos, pero los felicito realmente. En segundo lugar, porque tengo la grata sorpresa de ver a dos tributaristas muy conocidos y muy buenos justo en mi pantalla, uno al lado del otro, el profesor Eduardo Lago y a don Rodrigo Rojas, que aprovecho de saludarla, y al lado doña Celeste Angulo. O sea, qué mejor de lo mejor que me aparece aquí, los demás por supuesto también, pero los veo a todos, y además envidiando a don Martín Vila, que se fue a fumar un cigarro afuera con un café, cosa que yo no puedo hacer en este momento. Profesor Lago, usted hizo una apreciación acá en el chat y me gustaría que nos comentara un poquito de eso,
y si es posible don Rodrigo Rojas también, porque es un hombre con mucha opinión también en estas materias. Eduardo. Don Oscar, muchas gracias por el pase y bueno, felicitarlos por la excelente calidad de convocatoria que tienen estos conversatorios. La verdad es que ya lo he estado siguiendo y me da mucho gusto ver la convocatoria y el muy buen análisis de los temas que se hacen. Así que partir por ahí. Y lo otro, bueno, ese es un tema que la verdad es que yo siempre encuentro que está ahí como una espada de Damocles, sobre todo el sistema de procedimiento ejecutivo tributario, que es que de alguna manera quedó ahí rezagado el estándar del debido proceso en relación a los pactos de derechos humanos que desde la reforma del artículo 5 de la Constitución pasan a integrar la Constitución. Eso es un tema que yo siempre he encontrado que en algún momento se va a activar, a alguien se le va a ocurrir decir, oye, ¿cómo estamos en el ámbito internacional con los estándares del debido proceso? Sobre todo si consideramos que el artículo 8 del Pacto de San José, que está incorporado a nuestra Constitución, ¿no es cierto?, contempla explícitamente la garantía del debido proceso en el ámbito fiscal. Lo dice expresamente el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica cuando considera la garantía del debido proceso, cosa que no está en los instrumentos europeos. Eso es bien relevante. Y lo otro que es interesante considerar es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya ha declarado que la garantía del debido proceso se extiende incluso al ámbito administrativo en cuanto a la imparcialidad del jugador. Y son elementos que uno dice, chuta, en algún momento, ¿no es cierto?, eso va a tener un detonante y algo va a pasar al respecto, ¿no? Eso es lo que podría aportar por el lado mío. Muchas gracias, Oscar. Gracias a usted, profesor. Sí, efectivamente, está aquí en el chat, lo deja textualmente registrado el profesor y efectivamente se refiere al ámbito fiscal, ¿no? El Pacto de San José. Veamos si la Corte lo irá a tomar así o lo irá a mencionar o pasa a ser letra muerta pese a que es una ley para nosotros. Tenemos a don Rodrigo Rojas, no puedo perder la oportunidad de saludarlo y aprovechar de conversar con usted, también un hombre que da opinión en materia tributaria. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, Oscar, muy buenas tardes. Gracias. Me demoré porque estaba en otro Zoom en entrar, así que me perdí la primera parte, pero me parece que este es uno de los temas relevantes y hay grupos que están trabajando hoy día en estos temas. Creo que hay más de alguien aquí que participa de los grupos que formó una organización que se llama FECIT, que es una fundación de estudios sistémicos tributarios, que está trabajando hace meses ya en una revisión de el tema tributario en general. Hay 16 comisiones trabajando en diferentes temas, desde los temas constitucionales, pasando por los temas de elusión, evasión, y entre los temas que se han encargado una de las subcomisiones es el tema de justamente la tesorería, su rol y los problemas que se visualizan hoy día en este ámbito y que tienen que ver también con la modernización de la tesorería. La verdad que los que somos más antiguos no estábamos acostumbrados a que la tesorería cobrara, digamos. Eso puede ser interesante eso, porque, claro, ha estado, bueno, la tesorería está ahí tranquila y todos estamos tranquilos, no nos metamos con ellos. O sea, yo tengo, bueno, más allá de la experiencia de 40 años, digamos, la tesorería no cobraba. O sea, la verdad que era encontrarse con un juicio de tesorería era realmente insólito. Y hoy día, cuando uno está en un proceso tributario, una reclamación, normalmente los jueces tributarios, con algunas excepciones, le dan el beneficio al fisco. Impuesto Interno emite el giro y en cosas de semanas la tesorería comienza su acción ejecutiva, digamos. Y es muy común que el cliente lo llame a uno para decirle, me embargaron un saldo en una cuenta corriente. Eso no pasaba. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno por una parte. Por eso que uno de los temas que se está discutiendo en este entorno de FECIT es la suspensión del cobro ejecutivo, que es un tema práctico que las Cortes no están resolviendo ni muy rápidamente ni muy adecuadamente. Sí,
O sea, también para el procedimiento tributario. Ahora paso el dato y el 53, que debiera suspenderse para todo el procedimiento, desde el reclamo, porque se pone en cuestionamiento, evidentemente, los derechos que tienen sobre la cobranza. Pero continúe, profesor. Absolutamente. Entonces, yo creo que hay temas que por un lado uno debe felicitar la gestión de la tesorería, porque efectivamente está cumpliendo con su rol, digamos. Y claro, los reparos que mencionaba Eduardo en particular y los que entiendo se han tratado antes tienen que ver justamente con una sistemática, digamos, del sistema y unas nuevas prácticas. Yo acabo de ver el caso de un colega de mi oficina, digamos, que a su padre le estaban cobrando impuestos del año 1992. Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿para qué lo hacen? Bueno, este es como el juicio de la ISAPRE. ¿Por qué mandan las cartas? Porque un porcentaje solamente reclama. Entonces, a mí me parece que hay temas que hay que revisar. Y lo que estamos estudiando en estas comisiones que les conté recién, tienen que ver con el tema de la suspensión del cobro, tienen que ver con el interés penal, tienen que ver con la eventual fusión de los organismos. O sea, nosotros tenemos una tesorería, un servicio de aduana y un servicio de impuestos internos. Muchos países hoy día esos organismos están fusionados, digamos. Yo sé que este tema no tiene nada, más los derechos, no tiene nada de políticamente correcto, digamos, pero no, yo creo que sí, de alguna manera. Oiga, profesor, le agradezco la opinión y sabe que están diciendo que hay que estudiar. Que esta fundación que usted menciona tiene una página y nuestro amigo Álvaro Ramírez, a quien saludo. Álvaro, ¿cómo estás? Dice que está una página web donde van publicando sus estudios, así que anotar. Es una pregunta. Es una pregunta. No. La página, estamos trabajando a full, tenemos reuniones todos los viernes a las 8 de la mañana, se están emitiendo informes que incluso se están haciendo llegar al Ministerio de Hacienda. La página no está activa, todavía tiene solo la pura máscara porque el encargado ha tenido otros problemas de fusiones y divisiones de estudios jurídicos, ¿no? Le embarcaron la página. Muchas gracias, profesor. Pero los vamos a estar siguiendo. Tomen nota. Por supuesto, encantado. Tomen nota de eso. El encargado. Muchas gracias. Perdón. Álvaro, ¿cómo estás? Un segundo. Saludar a Rodrigo y a todos los demás, a Eduardo, a la Hammer y a todos ahí, a Jaime García, al profe. No, respecto a lo que mencionaba Rodrigo en cuanto a hincarle el diente al tema de la suspensión del cobro, a mí me llamó la atención que desde hace un tiempo a esta parte me he topado con el informe que emite Tesorería cuando uno pide la suspensión en la Corte, al menos, de apelaciones. Los informes, me han salido 3, donde la Tesorería, y esta es una pregunta para Felipe, ha informado que por no estar garantizado el interés fiscal, no procede o no está de acuerdo y le pide a la Corte que no decrete la suspensión de la cobranza. Donde el artículo que te da derecho a pedir la suspensión, lo único que hace referencia es a que, dependiendo del tipo de impuesto, de recargo, ¿no es cierto?, de retención, si es que, y en estos casos son impuestos de declaración, por lo tanto, eso es lo que debería verificar Tesorería y decir sí. Y con esos informes, las Cortes me han dado la suspensión. Vamos a dejar el informe negativo de la ¿cómo se llama? De la Tesorería. Vamos a ir con Felipe, que parece que está siendo muy solicitado a la vuelta de un pequeño break. Solamente quiero primero saludar a Celeste Angulo, que fue colega en el Servicio de Impuestos Internos, gran tributarista, y que ella quería también participar con su opinión aquí, y además a don Jaime García, gran tributarista, autor, profesor, conocido por todos. Muchas gracias. Qué buen conjunto de personas que nos gusta el tema se ha hecho hoy día, además de todos los récords que se están quebrando. Felicitaciones a los panelistas. Celeste, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, súper interesante el tema. Te viene el tema. ¿Qué te parece a ti esto de tú estás ahora en el área privada? Estuviste mucho tiempo en el área fiscal, ahora estás en el área privada. ¿Cómo es este tema de la tesorería
hoy día. Bueno, si tengo un minuto para hablar, yo pensé que no lo Dale. tenía. Entonces, ya, súper. Yo estoy muy de acuerdo, en resumen, con lo que estaba diciendo Rodrigo, en cuanto a que la opinión que yo tengo, me ha tocado un poco interactuar con tesorería una vez que termino los trámites en el servicio, es la mejor en realidad respecto a tesorería. Tú sabes que yo vengo del servicio, estuve 13 años en impuesto interno, ahora litigo con el servicio, me agarro con el servicio. Tengo la misma sensación respecto a mi servicio que José Ignacio, yo quiero mucho el servicio de impuesto interno, pero la verdad es que siento que la gente de tesorería tiene una disposición respecto de los derechos del contribuyente buenísima. Bien diferente, la verdad. Esa es mi opinión. Eso es lo que, yo no atiendo contribuyentes muy grandes, pero siento que hay una disposición con el contribuyente. No estoy hablando de recursos, pero siento que hay una disposición con el contribuyente muy buena. Esta es la experiencia que yo he tenido, para empezar. Segundo punto, en cuanto a la efectividad de tesorería, la cobranza están corriendo. Yo cada vez que te pongo una RAF en el servicio tengo que pedir una suspensión de cobro corriendo. Si se te acaba la suspensión de cobro un viernes 8 de enero, me acaba de pasar, el lunes 11, 3 días después ya me embargaron. Es terrible, porque de verdad que están corriendo para cobrar, están buscando plata de todas partes. Entonces yo siento que están siendo muy eficientes. Ahora me hace sentido lo que decía delante el participante que es de la tesorería. Felipe Contaba que en realidad, bueno, el primer año es el de más actividad. Bueno, ahora me hace sentido porque realmente corren. Y una cosa negativa que les relato, yo no sé si a ustedes les ha pasado, es que con esta ley que hizo Piñera, creo que en el primer gobierno de Piñera, respecto de fomentar el crecimiento de las pymes, y después con esta otra ley del pago a 30 días, ¿se acuerdan ustedes que con la pandemia, y esto está pasando con tesorería, se quiso que se pagaran las pymes efectivamente dentro de 30 días, y el presidente dijo que el gobierno tenía que dar el ejemplo, y en la medida que servicios públicos estuvieran pagando, ¿cierto?, a PYME, tesorería iba a pagar en representación de todos estos servicios públicos. No sé si lo escucharon. Entonces, a mí lo que me ha pasado, y ha sido una mala experiencia con tesorería, y utilizando el juicio ejecutivo, yo no sé de dónde sacaron la norma, a lo mejor eso está autorizado, me ha pasado que me ha llegado un embargo de un contribuyente, y esta ha sido una empresa grande, y entonces yo empecé a buscar de dónde venía la deuda, pensando que eran impuestos. Y no eran impuestos, eran casos en que tesorería ha pagado 2 veces a un contribuyente una deuda que tiene el fisco con el contribuyente, como le ha pagado mal, porque le ha pagado 2 veces, para cobrar lo que pagó de más, le tira un requerimiento de pago y le embarga mediante juicio ejecutivo. Lo más extraño que he escuchado yo acabo de pedir el expediente, llevo un mes, el abogado a cargo me lo manda, hoy día lo requerí, lo que me voy a plantar a tesorería para que me lo muestren, pues yo quiero saber en virtud de qué norma están ocupando el juicio ejecutivo y están ocupando... Vamos a preguntar los panelistas. Yo quería preguntarle, porque a lo mejor yo estoy siendo súper ignorante en esto, pero es casi una de las razones también por las que, aparte que el tema ejecutivo yo de verdad no lo manejo, yo el tema tributario lo manejo un poco más, pero no me interesa mucho el conversatorio, pero quisiera saber si alguien tiene conocimiento de eso, además. Vamos a ir con los panelistas con ese tema, y luego puedes dejar a Felipe Añón, que también le pregunta mucho. Vamos a los panelistas primero, pero lo que dice Celeste, gracias Celeste no por participar, es lo más extraño que he visto en el último tiempo, que he escuchado desde que me enteré que Colo Colo todavía sigue en la A, no es de lo más raro. Vamos a ver si José Ignacio o Francisca grande la respuesta. Mira, bien, cuéntenos. Mira, yo creo que lo que ocurre con Celeste es que el servicio de tesorería cobra créditos fiscales, ya no solamente en un 94% cobra impuestos internos, pero el 6% restante es de otras instituciones que le ordenan el cobro. ¿Ya? Lo que yo creo que ocurre en esta situación es que algún servicio público remitió a la tesorería un oficio en el que ordenaba que el contribuyente X remitiera una suma determinada de dinero, se le notificó, le envió una carta previa, y frente a la no respuesta fueron y le embargaron.
Entonces la tesorería emite un título ejecutivo, que es el que firma el tesorero regional o provincial respectivo, en base al oficio que le envía este otro servicio público. Es una figura bien rara, ¿ya? No se da con mucha ocurrencia. No me convence pero eso me la imagino, legalidad, José Ignacio, del título ejecutivo. pero Amparado eso es lo que tiene que haber ocurrido. Por ejemplo, ocurre con la superintendencia. Llega la superintendencia, emite una multa y dice, cóbrenle a Juanito Pérez, ¿ya? Y este es el monto y esta es la deuda. La tesorería emite un título ejecutivo, lo redacta mismo, digamos, con los sistemas ahora es mucho más... Pero es la típica nómina de deudores morosos, que bajo la firma el tesorero regional o provincial constituye título ejecutivo y va y notifica. En ese sentido, la tesorería... Tú eres deudor cuando voluntariamente concurres a endeudarte, pero si a ti te dan dinero equivocadamente, tú no has concurrido con tu voluntad a constituirte en deudor. Y tampoco vamos a darle un tiempo para pensar este tema porque es medio extraño y además quiero, a ver, hay algunos temas súper interesantes en el chat. No sé si esto se puede grabarlo, el chat la semana pasada lo perdimos, pero por ejemplo, se menciona cuál es la fundación que está trabajando eso. El profesor Jaime García señala y cuáles son algunos de los fallos de la Corte donde no hay claridad respecto a la aplicación del Pacto San José. Si alguien pudiese copiar esto sería ideal. Vamos a hacer un pequeño break y volvemos en 10 minutos y nos vamos con, obviamente, Taxman de los Beatles. Volvemos enseguida. Por eso podemos... No, es que mientras vamos volviendo, lo escuchamos, ¿ah? Ya, está volviendo... en este grupo está trabajando también Hernán Farías y Osorio, entiendo que es su mano derecha. Y estamos casi de acuerdo que en realidad no tiene ningún sentido que exista este juicio, esta mezcla de juez tramitador con el juez civil, que de partida no tiene idea, con todo respeto. Es un procedimiento que además en un expediente voluminoso, con cientos de participantes, cuando eso debería ser perfectamente materia de los TTA, que en realidad, claro, no es porque no tengan mucho que hacer, pero es que es su especialidad. Por supuesto, y hay bastante acuerdo sobre ese tema. Oscar, y que les tiren a los tribunales, ponte tú la cobranza completa, o sea, todo el procedimiento ejecutivo, los tira de espalda a ustedes, me imagino, desde el punto de vista de la carga y el financiamiento. No. La estructura... A ver, vamos a ir con José Ignacio, que hizo un análisis sobre ese tema respecto a los tribunales tributarios, ¿no? Yo creo que él puede tener una opinión más clara. Yo solamente puedo hablar por mi tribunal, pero algún día vamos a tener a Hernán Farías, que es el presidente de la Asociación de Jueces Tributarios y Aduaneros, para que también nos cuente ese tema. Volvemos con los panelistas. Una revisión, Oscar, perdona, sí es una revisión cuantitativa y es evidente los números lo confirman, la tendencia a la disminución de los reclamos. Claro, hay una tendencia a la disminución. También hemos discutido el porqué y una mezcla siempre multifactorial, pero vamos a discutir también por qué está pasando eso. Hay que darle una revisión a eso también. No quiero que nos salgamos de este tema porque lo cerremos bien. Recuerden, también tenemos la próxima semana, el día viernes, a esta misma hora, un conversatorio donde va a estar invitado el ex fiscal Carlos Gajardo y un funcionario ex jefe de departamento del Servicio de Impuestos Internos. Hay temas igualmente interesantes. Y me encantaría contar también con algunos de ustedes para los próximos conversatorios como panelistas, así que si son tan amables, pueden dejar sus datos aquí, yo felices, encantados, porque la verdad que hemos tenido unos invitados de lujo hoy día, como ustedes. También vamos a hablar de DECON. Francisca Espirosa también tiene mucho que decir respecto a eso, pero vamos con José Ignacio. ¿Sería esta una carga demasiado fuerte para los tribunales tributarios? Mira, es que la cobranza, Oscar, actualmente en la tesorería hay 2.005 funcionarios, ¿ya? En la cobranza debe estar más de la mitad. La cobranza es una actividad muy, muy masiva que actualmente, si bien participan muchos funcionarios y se podría hacer más eficiente, sin lugar a dudas, ocupando ahora que sido correo electrónico, cartas certificadas y mucha información cruzada que tiene Impuesto Interno y que la tiene a disposición de la tesorería.
pero hay mucha actividad en terreno, ¿ya? Y la actividad en terreno es un batallón que sale a hacer cobranza. Ahora, que un TTA esté encargado de la cobranza es una actividad súper técnica, si en el fondo no tiene, yo en mi opinión humilde, no tiene nada que hacer un TTA a cargo de la cobranza, lo que tiene que hacer un TTA es resolver todas las contingencias que se generen en relación a la cobranza, incidente, nulidad, excepción de prescripción, abandono de procedimiento, recursos de cualquier naturaleza, a lo mejor dotar un sistema recursivo en la tesorería que permita que llegue a un TTA, pero no deberíamos tener este juez sustanciador, que no es un juez, es un funcionario perfectamente. El juez sustanciador podría llamarse funcionario ejecutor, oficial ejecutor o lo que sea, y podría ejercer su acto administrativo o emitir su acto administrativo con la misma compulsividad, digamos, pero no con cosas juzgadas ni bajo el amparo de funciones jurisdiccionales, digamos. Sí, no tiene mucho sentido. Yo estoy convencido de esta fundación que dice Rodrigo Rojas, que lo tiene analizado en un mediano plazo. Sí, en un mediano plazo yo creo que la parte jurisdiccional, ¿ya? La parte de las excepciones, lo jurídico, efectivamente debería estar radicado en un tribunal tributario. La cobranza es un tema técnico muy masivo, muy grande. Disculpa, José Ignacio, en mi pregunta yo me refería obviamente a lo jurisdiccional de la tramitación del procedimiento ejecutivo. Todo lo que es la recaudación material, evidentemente que eso no tiene nada que hacer un TDA, pero yo creo que incluso la tramitación de esos procedimientos ejecutivos, a lo mejor para los tribunales pudiera ser una carga, ¿cómo se llama?, que requiera demasiado recurso humano y financiero. No, la cobranza, claro, evidentemente no. ¿Qué piensas tú, Iván Cifuentes? Sería importante que tanto José Ignacio, Felipe o tú mismo Álvaro nos pudieran comentar desde la interna qué es lo que ellos piensan en la interna, porque al final a los que van a reestructurar son a ellos. O sea, nosotros somos los que estamos pidiendo todos los cambios, pero en la interna están capacitados para poder asumir estos cambios. No sé, hasta hablar de más de 2.000 personas o 2.000 funcionarios que trabajan en cobranza. La sensación interna, no sé si me va a entender, la sensación interna ¿están dispuestos a tener este tipo de cambios? Mira, eso también es un temazo. La política, o sea, la tesorería tiene una muñeca política súper potente. ¿Ya? Alguna vez se quisieron hacer modificaciones y se movieron mucho con senadores y alegaron, y en realidad el gremio es muy potente y por supuesto se pone en pie de guerra con toda esta modificación, a nadie le gusta. ¿Ya? Pero es evidente que sería mucho más eficiente desde el punto de vista del debido proceso, es lo que hay que hacer. Entonces, tiene que haber modificación, el sistema en ese sentido, hay que dar un paso hacia adelante. Arcaico. Sí, sin duda. Porque yo tengo la sensación externa que todavía el último como funcionario de carrera que te está quedando, tengo esa sensación del pálpito de un contribuyente común y corriente, que el último funcionario de carrera que quiere morir en una institución pública es el de tesorería. Fuerte declaración ahí, no sé. Felipe Ignacio te va a responder después. Francisca, tú que eres la experta en resolución de controversia, ¿prefieres que esto pase a los TTA, continúe como está? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero antes que respondas, quiero agradecer especialmente a una alumna que está en todos los conversatorios, que es Marisol Correa, a quien tuve el gusto de hacerle clase en algún momento. Ella copió el chat de la semana pasada, lo envió, lo pueden revisar, y copió el chat creo que seguramente está copiando el de esta semana. Si lo pueden descargar en Word. Gracias, Marisol, como siempre, un tremendo aporte. Francisca. Ay, es que, pucha, quizás mi opinión no va a ser tan nice, pero considero que... Dale nomás, dale, no te preocupes, por último lo editamos después. Es que yo me incorporé a la justicia tributaria cuando ya era TTA, o sea, yo no tuve que vivir ese infierno dantesco que había previamente, no me tocó. Rodrigo Rojas dice sí, él sí. Y a mí, yo me fui formando una opinión bastante poco feliz de los TTA, porque no logro comprender cómo un tribunal que ha costado sudor y lágrimas
para nuestra legislación, se esté demorando tantos años. No sé, porque está temblando, mi cámara está temblando, hay un terremoto o algo, está pasando. No. El juicio es que sí, o sea, ¿quién más debería hacerse cargo de los juicios tributarios, de materias tributarias, que un juez especial dedicado a este tema, los TTA? ¿Quién más? Ya en la región metropolitana tenemos 4. Sabemos que la mitad se demora el doble y la otra mitad... Ok, ahora sí está temblando totalmente la cámara. Ya, les dije que no iba a hacer nada sin opinión. No, está bien. ¿Por qué, magistrado? ¿Por qué se la volvió la cabeza? No sé. Déjame terminar, Iván. Estoy perdiendo la señal. No, dale, Francisca, te estamos escuchando. Y eso a mí, pucha, día por medio... O cuando cuelgo mi disfraz de abogada de resolución de controversia y vuelvo a ser el humano normal que soy, me indigna de una manera, porque considero que no es justicia tributaria, o sea, es injusticia tributaria. A ver, yo quiero interpretar de lo que tú dices. Entonces, espere, déjeme la idea. Sí, no, entonces, por supuesto. Como que constantemente tenemos que estar pensando, es que un tribunal tan complejo, pucha, es que se dedica a tantas cosas tan complejas, pucha, es que pobrecito el órgano TTA, pobrecito de él. Y ahora es como, pobrecito TTA que tendría que ocuparse de estos asuntos tan niños como cobranzas tributarias, como más misericordia para los TTA, no puedo. Encuentro no. O sea, cobranza a los TTA, Francisca Espinosa entró al diplomado y uno le preguntaba y decía, no, todo bien, todo bien. Hoy día ya está con la opinión, pero dura, fuerte. Ya, eso había sido parte de la formación del diplomado de la UAI. Absolutamente el diplomado, esto es diplomado. Eso, te felicito por eso. Te felicito por esa opinión. Nos dio duro. Tienes que llegar a la corte. Tienes que llegar a la corte de confirmaciones después. Mira que la última sala quedó súper bien integrada. Eso que no tiene ni idea de tributario. Por favor, que a la corte llegue alguien de corte de confirmaciones. Ahora sí se cae la señal. Nos están sacando del aire. Es que es aún peor que pase en la peor. Sofía Fuente, que hayan salas especializadas, por favor. Celeste. Jaime García dice, ¿en qué nos estamos metiendo? Jaime está por ahí, el gran profesor. No quiero ni me apagó la cámara. Algunos están apagando las cámaras. Jaime no se gallina. Felipe Dañado dice, no quiero ni opinar. Bueno, yo ahí he estado, Jaime, profesor. Mucho amor en todo caso, mucho amor. No, sí, mucho amor para todos. Y yo feliz que tenga esa opinión, porque salió una Francisca que no conocía el diplomado y con esto ha crecido, pero 300% menos en el ramo de tribunales tributarios donde... No, mentira. Jaime García, que siempre tiene unas tremendas opiniones y está feliz y está disfrutando de esto. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto verte. Bien, Oscar, muy bien. Están todos nerviosos, perdón. Sí. Bueno, ¿qué te parece a ti esto que dice Francisca? Oye, sí, no tienen que ir a los tribunales, pero resulta que los tribunales no están muy bien tampoco. Entonces... Dale, no va, aquí yo estoy trabajando en mi tesis referida a la interrupción de la prescripción en el tema del requerimiento. Ajá. Y es increíble la dispersión de fallos de la Suprema. He estado revisando más o menos 15 años, ya hay 2 o 3 tesis, entonces la verdad es que la certeza y la seguridad jurídica brilla por su ausencia. Para los clientes no se sabe qué decirle, pues si demandar para que se declare la prescripción en un juicio ordinario o pedir el abandono del procedimiento. Hay fallos hasta el año 2020. ¿Y cómo logramos esa certeza que al final todos buscan? Hago un paréntesis porque el profesor está haciendo un doctorado y en eso me imagino que está haciendo su tesis, ¿no es cierto? Sí, sigue perfecto. Profesor, ¿cómo logramos esa certeza? Vamos a los panelistas después para que nos expliquen, menos a Francisca. No, Francisca también va a estar de nuevo. ¿Cómo se logra quitar el micrófono? ¿Cómo se logra esa certeza al final? Mira, es súper buena pregunta. Efectivamente hay una dispersión extraordinaria, fallos. Algo se ha ido acomodando con el tiempo. Yo siento que se ha ido
el hecho de que sea tan visible y tan impresentable el transcurso del tiempo en tantas causas ha llevado a que tribunales progresivamente van diciendo, oye, mira, esta cuestión realmente no procede, este abandono del procedimiento que usted, tesorería, me decía que aquí no tenía lugar, en realidad sí tiene lugar, por favor. Pero una cosa como de justicia, digamos, material, ¿ya? ¿Cómo se soluciona? Yo creo, humildemente, que hay algunos aspectos de la cobranza que deberían ser o carteras o deudores que deberían ser literalmente borrados del mapa, ¿ya? Alguna cobranza muy antigua, sí, alguna cobranza muy antigua que esos clientes ya no deberían estar en la cartera amorosa de nadie, ¿ya? El tema es que hacer esa pega implica altísimos costos políticos porque nadie va a querer poner la firma a una especie de prescripción masiva. Alguna vez hubo una, pero sujeta a hartos requisitos y no tantos contribuyentes lo utilizaron. Puede ser también a través de la vía de la incobrabilidad, que en algún momento se propuso, pero no logró traspasar algunos límites, o faltó muñeca, o faltó voluntad, para efecto de determinar que algunos casos donde hay casi viene embargado muebles absolutamente depreciados, que ya no tienen ni un valor, que esas carteras se declaren incobrables y se cargue la deuda, ¿ya? Yo creo que pasa por hacer una limpieza muy profunda de la cartera morosa, que actualmente es enorme, ya que es un lastre, del que la tesorería, pese a todos los esfuerzos y el presupuesto que le ha metido, no podía hacerse cargo. Entonces, lo que queda en el fondo es esta situación de uno, desde la vereda, ahora yo particular que la sufro, la entiendo, pero la sufro, que me veo envuelto en defensas de causas que tienen largo tiempo, que la peleo en tribunales, pero realmente no sé qué me van a resolver. Porque como dice el profesor García, existe una enorme dispersión y uno eventualmente hay cierta jurisprudencia sentada, pero podría de todas formas encontrarse con un fallo favorable. Entonces, ¿cómo se soluciona? Yo creo que parte del problema es esta cobranza que está anquilosada, que es una costra que no se sale con nada y que eso hay que eliminar, ¿ya? Y respecto de la nueva cobranza, qué sé yo, darle 5 años, 7 años máximo, 6 años máximo, ¿ya? A todas las causas. Piensen, por ejemplo, que en España un embargo dura 4 años. Si en 4 años no se realizó, no se hicieron acciones por realizar el bien embargado, se alza el embargo. Acá lo podemos tener 20 años y lo que es más abusivo es que todos los años, por ejemplo, si un contribuyente tiene evoluciones de impuestos, se compensa, se compensa, se compensa, y a un 18% anual de interés esa deuda fiscal al tercer año ya es impagable, al cuarto, al quinto, al sexto. ¿Ya? Entonces la tesorería se queda muy tranquila esperando que el contribuyente que tiene ese pobre auto embargado, una parcela no sé dónde, en el momento que la quiera vender, vaya y pague. Pero a todas luces eso es muy abusivo, muy abusivo. Entonces, hay una norma, la norma del 53 hace, o sea, creo que la redacción no queda muy clara, pero sí tal vez se pudiera trabajar en eso, en cuanto a que hace responsable al Servicio de Impuesto Interno y a la tesorería, cuando el cobro, digamos, a ver, déjame leerla derechamente, no procede el reajuste ni se declarar los intereses penales a que se refiere los incisos presentes cuando el atraso en el pago se haya debido a causa imputable a la tesorería, al Servicio de Impuesto Interno o a tesorería. Es algo que se aplica o que es, no sé cómo ves tú. Sí, entiendo que hay una modificación legal, no sé si está aprobada, lo tendría que revisar, pero respecto a los convenios, por ejemplo, uno puede hacer un convenio en 24 cuotas y eso sigue generando un interés. Ya actualmente entiendo la posibilidad de que ese interés que se venga durante el pago de un convenio a 24 meses no genere interés, ya, o se condone completamente, porque actualmente tú puedes hacer un convenio pago, por ejemplo, a 24 meses, te condonan un 60% de interés, pero los 24 meses ya duplicaste ese interés que te condonaron. Entonces, por ahí va la vía, ¿ya? Pero en general, Oscar, la condonación de intereses también es súper difícil obtenerla, súper difícil. Entonces, tú te encuentras con un órgano, con una institución del Estado en la que tú tratas a veces, tú tratas de hacer cosas, tratas de pagar y te encuentras con muchas trabas de naturaleza muy variada. Muy variada. Ojo con lo que está, imagínate, estás diciendo que además es difícil pagar. O sea, eso es como medio kafkiano, la verdad. Francisca Espinosa toma la cabeza y dice, pero ¿cómo no lo entienden? Porque evidentemente ella tiene una mirada mucho más, no sé cuál es tu mirada más, iba a decir, más juvenil, más renovada. Dale, Francisca, te escuchamos.
Es que con lo que está diciendo, justo lo último que acaba de decir José Ignacio, es muy cierto, porque hemos visto casos, no por KPMG, sino los casos que se han compartido con motivo del diplomado que estamos haciendo investigación. Los compañeros que se dedican con mayor frecuencia a esto han compartido durante todo el diplomado casos en los que el contribuyente se acerca a pagar a la tesorería pidiendo una condonación y te dicen, no, es que la condonación procede justo, no en tu caso. Pucha, la tasa, no, justo esa, no. No, págame todo o te embargo. Y es como, pucha, ¿te interesa que pague o no te interesa que pague? ¿Por qué son tan estrictas las políticas de condonación? ¿Por qué prefieren que no se pague, o sea, que se pague cero, a que se pague por último con un poco de interés y reajuste? O sea, falta de eficiencia fiscal. Es bastante... Iván Cifuente, que es nuestro ¿cómo era? Metaperito. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Lo que pasa es que es súper extraño porque yo, siguiendo la línea de la Francisca, es rara la postura de tesorería porque básicamente es como que quisiera cobrar un sobreinterés. No sé si me explico. No sé si eso tiene algún efecto, algún número, un sobreinterés. Un sobreinterés, ¿ya? Claro, o sea, si tú llegas yo he visto fallos y he visto sentencias que han acusado básicamente de casi un enriquecimiento ilícito respecto a un cobro de un interés, entonces básicamente vuelvo a lo mismo. Si no son capaces de pagar el capital, menos te van a pagar la deuda final. Y también llamo la atención y quiero dar un pase aquí a Francisca respecto a que cuando uno analiza el tema de la DEDECOM, tampoco se toca tesorería en la DEDECOM. Otro problema. Entonces seguimos dejando a tesorería en el patio de esta administración, de esta administración tributaria, la seguimos dejando en el patio, no la tocamos. Es como que estuviera exprofeso que fuese así, no sé si me explico. No sé si será así, eso es fuerte. Es que a mí me llama la atención que este título respectivo de la cobranza de tesorería tiene normas que si se consideraran, o si por lo menos se intentaran aplicar, podrían cambiar un poquito el escenario, pero no pasa. Por ejemplo, hay una regla súper extraña, que a mí en verdad me parece súper rara, que es la declaración de incobrabilidad de algunas deudas, que es facultad privativa del tesorero. Él evalúa los requisitos que están acá, y si se cumplen, lo decreta o no. Y a mí esta regla creo que me llama tanto la atención porque está súper mal usada, está súper mal ubicada acá. Si cambiamos un poco las reglas, por ejemplo, de la incobrabilidad, como pasa, justo hay cosas que se pueden hacer masivamente en la tesorería, como unas demandas automatizadas que se notifican, que está en la circular 130. Como lo hace el Servicio de Impuestos Internos con los términos de giro de 36 meses o más. Como, ¿por qué no se puede verificar una regla parecida, por lo menos? De bienes que ya son reconocidamente incobrables, están depreciados a más no poder, o da lo mismo, porque acá es como, si tiene un bien embargado, no, ya no aplica. Entonces, no hay un espíritu del órgano. Sus actuaciones no se condicen con su espíritu. Y eso me parece gravísimo. Sí, yo creo que eso es como lo conversamos el otro día, un tema como de la cultura organizacional. Fíjate que les cuesta tanto a la cultura institucional de la tesorería timorata en tomar una decisión y decir, ya sé que esta cuestión lo vamos a hacer así, se va a eliminar. ¿Ya? Siempre hay un temor a tomar una decisión tan drástica en ese sentido, que generaría un montón de beneficios en general a la institución, pero en relación a la incobrabilidad en particular, lo que hay efectivamente es que actualmente es un proceso súper difícil de realizar porque tú tienes que tomar un caso, se selecciona porque hay mucha hora hombre involucrada, tienes que tomar un caso, notificar a todos los representantes, buscar todos los domicilios, ver si es que viene conservador oficial, bla, 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 asegurarte que no tiene bienes, durante 3 años te sigue asegurando, sale la resolución de incobrabilidad y los 3 años se descarga. Es un montón de pega. Ahora, sin ningún lugar a duda, Francisca, que se podría masificar, sin ningún lugar a duda. Y se ha discutido porque la tesorería obviamente también están atentos a estos temas, buscan la forma de hacer una cobranza más eficiente, pero ahí hay un tema político también que chocan y chocan y chocan. Falta, como les digo, lo digo con harto conocimiento de causa, falta yo creo que
una voluntad política potente y una muñeca que le permiten ponerse al tesorero general y decir, oye, ¿sabe qué? Hay un punto aquí que tenemos que solucionar. ¿Ya? Estamos generando efectivamente una vulneración de los derechos de los contribuyentes y así lo han señalado, pero sistemáticamente los tribunales de justicia, como decía aquí el profesor, que leíste primero la palabra, Oscar, no recuerdo el nombre. Jaime García, Rodrigo Rojas, sí, el profesor Leago Lorán. Sí, hay ahí un tema de vulneración de tratados internacionales importante. Claro, él entonces, lo señala, Eduardo Lago. Sí, exactamente. Perfecto. Iván Cifuentes, con la última opinión, vamos a leer algunas de las preguntas aquí, están muy interesantes, algunas más duras que otras, están atrevidos hoy día el público. Iván, ¿cuál es el problema de la tesorería en general? Y luego vamos a pasar a los tips, porque es lo que nos interesa para la litigación ante la tesorería. No entendí la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Estamos diciendo que tú mismo lo señalaste, va quedando la tesorería atrás, hay temas políticos para mejorar su gestión, hay que pasar a tribunales tributarios en alguna parte, eso es un poco lo que hoy día se estaba viendo. Lo que pasa es que lógicamente, primero por un tema de transparencia, debieran pasar algunos procesos a los TTA. Ahora, siguiendo la línea Francisca, ¿los TTA están para recibir esos procesos? Devuelvo la pregunta. Bueno, por lo menos el segundo sí, no sé si los otros... o sea, todas las causas segundas. No sé, yo tengo algún problema de revisar. Ya, saliste jugando, Oscar. Yo salí jugando. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto verte. Pero básicamente lo que uno pide de repente, por ejemplo, en algunos procedimientos de tesorería, yo no sé si es posible o si alguien lo puede escuchar, es, por ejemplo, automatizar algunos procesos. O sea, tesorería todavía tú tienes que llevar un escrito casi a mano. Ahora con la pandemia te están con la clave única permitiendo enviar un escrito en forma electrónica. Pero imagínate aquel que tiene que dejar un escrito, no sé, a Angol o a donde queráis, y no sé si te aceptan un correo y mandarlos por correo de Chile, o sea, básicamente para dejar, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que sería bueno, además de dotar cosas a los TTA, es modernizar el tema de la tesorería, pues si, prácticamente si ellos están llevando los juicios de cobranza, tiene que haber algún efecto de modernidad que apoye también al contribuyente, porque al otro lado, yo entiendo que detrás del mesón para ellos tienen que tener cualquier justificación, pero uno está de otro lado del mesón y tiene un montón de costos y tiene que asumir un montón de temas y trabas y tiempo y hora hombre y todo lo que tú quieras, que debiera ser un poquito más. Perfecto. ¿Hay un problema con el audio, ¿no? Me están llamando tesorería. De tesorería, el tesorero está buscándote. Básicamente hoy día tú te enfrentas a procesos, no quiero definirlo feo, pero medio viejitos, medio arcaicos, que todo el mundo se moderniza, menos los procesos de tesorería. No sé si me explico. Algo está pasando ahí, pero ya sabemos que hay gente aquí de las instituciones que están trabajando en esos temas y que están tomando apuntes, así que bueno, por eso voy a leer algunas de los comentarios en el chat desde atrás hacia el último que no llegó, de la para antes. Víctor San Martín dice, lo que falta es que el servicio más antiguo del Estado se modernice y esté a la altura de lo que la ciudadanía demanda, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Víctor, cuando quieras tomar la palabra, tú nos avisas solamente. Nelson Díaz Galvez dice, en regiones los TTA no tienen casi nada de pega. A ver si hay alguien de las regiones, los TTA, y se pueda defender de eso. Rodrigo Sotomayor, Rodrigo Gusto estaba buscando un fallo, lo recibió. Alberto Zúñiga, esto sí es interesante. En mi país se llama deuda de recuperación onerosa. Alberto Zúñiga, ¿de qué país estás transmitiendo? ¿Dónde estás? Alberto, ¿está por ahí o no? Vamos a ver si aparece Alberto Zúñiga. Deuda de cobranza dudosa o aquellas respecto a las cuales ya se ejecutaron todas las acciones sin posible resultado en otros países avanzados. ¿Estás por ahí, Alberto? ¿Aló? Así que lo silenciaron también. Fue silenciado. Yo sí lo que quiero decir es que en algunas otras legislaciones que he estado revisando últimamente, durante Jaime García, que está en este tema, también lo he estado viendo. José, sí. Sí hay mayor responsabilidad de las instituciones. Insisto, tal vez esto no va a caer muy bien dentro de los tribunales, pero si hay un retardo imputable también a los tribunales, no solo a la tesorería y el servicio impuesto interno, los tribunales también deberán hacerse cargo de ese retraso. Lo dice la norma del 53, a lo mejor hacer una modificación ahí también sería
interesante. Hay gente de los tribunales que me va a querer matar, pero bueno. Ruth, de todos los... Ya, Felipe Añado dice que anotó el root de todos los que están opinando, especialmente de Francisca, dice. Francisca, te lo anoto. Francisca está totalmente despoderada, así que no Felipe hoy día no te tiene miedo. Dale, Francisca, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo? Cuéntanos. No. No. Ya, Jaime García, profesor, dice, eran los tiempos que no se encontraba gente de la cláusula. Hay varias opiniones aquí. Fabiola dice, jaja, ¿qué va a hacer Felipe con los root? Fabiola de la tesorería. Fabiola de la tesorería dice, ¿y qué vas a hacer con los root? Que ahí por lo menos se va a mover la tesorería. Aquí, palos van y palos vienen. Bueno, no está vulnerando un derecho, Felipe, ¿eh? Jimmy dice, pero no existe un organismo superior que pueda levantar todos estos puntos. Bueno, eso es súper interesante lo que dice Jimmy La Orga. Sí, súper interesante. ¿Qué pasa? A ver, José Ignacio. Mira, se levanta, Oscar, cada cierto tiempo se levanta y efectivamente la tesorería tiene una edición. Oye, aquí pura defensa de la tesorería. Yo ahora la peleo con la tesorería, pero tengo que... José Ignacio, Corazón Partido Frontera Sur. Mira, la edición jurídica hace informes y hace un tiempo cuando yo estaba todavía en la tesorería hicimos un informe de modificaciones que iban a entrar a la próxima reforma tributaria, ya que contenía varios puntos, pero lamentablemente, como les decía hace un rato atrás, la envergadura de las modificaciones al sistema tributario en total o en forma globalizada que ha realizado Impuesto Interno ha impedido que se discutan estos temas que se han visto como secundarios. ¿Ya? Entonces yo creo que estamos con grado de discusión. Lo primero es lo más relevante que ha sido el tema de impuestos internos, la modificación, la gran reforma tributaria del 2014 y hay otras materias que requieren de un ajuste en que ellos han ido quedando rezagadas. Entonces no ha habido, no sé si justificarlo, pero no sé si no ha habido tanta atención del legislador en base al tema tributario que desde el 2014 realmente ha sido bien dinámico, por decirlo en términos bien amables. ¿Ya? Una locura podríamos decir también. Solo quiero decir que los 4 conversatorios que hemos tenido siempre hemos ladrado un perro de fondo. No sé si eso ya es parte de la tradición. Es mi perro. ¿Es tu perro en serio? Siempre es ladra el perro de fondo. Es como el perro que se atraviesa en los partidos de fútbol. Matías dice, actualmente frente a vulneración de derechos por parte de la tesorería, ¿cuál sería el remedio procesal entonces? ¿Qué hace un particular? Aquí vamos a entrar en materia. Nos quedan 15 minutos para tierra derecha. ¿Qué hace el litigante frente a una vulneración de la tesorería? Pregunta de Matías Leroy. No sé si estoy diciendo bien tu apellido, Matías, si no me corrige, pero es la pregunta. ¿Qué hace entonces el litigante? En mi humilde opinión, digamos, quiero decir 2 cosas al respecto en ámbito de tips. Primero, quiero recoger lo que dijo Celeste Angulo hace un rato, que es real, lo conversamos hace un poco rato con otros colegas, y es que un litigante tributario cuando está en impuestos internos tiene sí o sí que preocuparse de que eso que está peleando no llegue a la tesorería para un cobro, porque como dijo también don Rodrigo, en 3 días están embargados, ¿ya? Y la gente llama, el cliente llama inmediato al abogado y le dice, oye, me embargaron la cuenta corriente, ¿qué pasó con esta reclamación? ¿No estás ahí tú litigando en tesorería? Entonces, todos los alumnos del diplomado de litigación tributaria de Adolfo Ibáñez saben que cuando están en impuestos internos litigando tienen que ir a tesorería, y yo ahora les comento también a ustedes, ténganlo súper presente porque son servicios hermanos, pero más o menos hermanos lejanos. Pero hermanos no de los más queridos, ¿eh? No de los más queridos, definitivamente. Básicamente lo que está diciendo los que no son de leyes es que, para hablar en el lenguaje más contable a lo que están en el curso, o sea, en el conversatorio, es que cada vez que se presenta una RAF, se preocupen de que esa RAF de alguna forma llegue la notificación a tesorería. Porque si no, la RAF se está viendo y tesorería puede seguir igual cobrando. O sea, siempre que se oficie. Que hay una suspensión de cobro. Y que no llegue... Se solicita además una suspensión de cobro. Claro, junto con la RAF. El tip que queremos dejar es que no solo con la presentación del servicio correría automático, sino que lo que estamos es que presentáis en el servicio también corre a tesorería. Exacto. Para que ahí hay un problema. Vayamos en tierra derecha anotando los caramelos tributarios. Eso es buenísimo. Exacto, y eso también es de la Corte de Apelaciones. A veces la Corte de Apelaciones no lo piden atención al 147 y la Corte de Apelaciones se demora, no lo piden, de repente ni siquiera la dan. Generalmente la dan, pero
claro, está este informe que decía Álvaro que emite la tesorería, que es un informe tipo, y finalmente la Corte con o sin ese informe resuelve, ¿ya? Perfecto. Eso me atrevería a decir. Primer tip, Siempre entonces, fíjense, no primer tip, llegar a la tesorería porque en 3 días vas a estar con un embargo encima. ¿Eso? No, primer tip, que si estás con una RAF, que se está litigando en impuestos internos, RAF, te preocupes ya. de que oficien a tesorería, y aunque todavía no tenga cobranza en tesorería porque no dijeron nada, preocúpese que al menos emiten el oficio lo que sea, o haga una presentación en impuestos internos, lo que sea, o sea, perdón, en tesorería, pero dé cuenta de que hay algún asunto que está litigando en impuestos internos para efecto de que después, si por alguna contingencia se emite el giro y llega a la tesorería, se cobre, se embarga, usted tenga ese antecedente de llegar y decirle al juez sustanciador, oiga, pucha, mire, estoy en esta situación, clemencia. Perfecto. Ahora, Perfecto. ¿qué ocurre? En relación a la vulneración de derechos dentro del procedimiento, es un zapato chino, efectivamente, porque cuando uno está en el procedimiento ejecutivo tributario y sienten que por algún motivo le vulnera sus derechos, lo que tiene es presentar el derecho a presentar un incidente de nulidad, que lo va a resolver el abogado del servicio, pero el problema es que con esa resolución usted no puede hacer mucho porque en principio no se puede reponer ni se puede apelar, ¿ya? Y si usted la repone y la apela, y la van a rechazar sí o sí, porque está fuera del procedimiento, o sea, el procedimiento ejecutivo no tiene un sistema recursivo, lo que hay que hacer es ir a la Corte de Apelaciones y recurrir de hecho, pero eso se demora como 8 meses, ya solamente en que se vea y se acoja el recurso de hecho y luego se piden los antecedentes a la tesorería por la Corte de Apelaciones y la tesorería los remite y ahí tenemos 10 meses, un año, ¿ya? Actualmente lo que yo creo que es más recomendable hacer es que el contribuyente que está en una situación de vulneración se acerque a la tesorería y busque una solución, una negociación, un convenio de pago, lo que sea, ¿ya? Los convenios de pago que ofrece la tesorería actualmente están sujetos a estas condiciones, pero si ustedes bajan la circular 198, que está publicada en la web de la tesorería, también hay convenios especiales que se pueden acoger que le van a permitir, que ese es el gran beneficio del convenio de pago, suspender inmediatamente la ejecución. Por lo tanto, si ustedes tienen un contribuyente que están encima con la cobranza y realmente les salió el giro, lo notificaron y ustedes se enteraron de inmediato, probablemente les convenga, antes de verse embargados, hacer un convenio por el pie más bajo posible, ya para efecto de que no le embarguen ese contribuyente. Pero también tienen que tener ojo de que ese convenio de pago también implica un reconocimiento de la deuda que se está cobrando, entonces ahí tiene otros Hay que bemoles que tienen que revisarla analizar. bien. Han mencionado dos circulares, la 130 y la 198. Los años La circular 2016. 2016 la circular 130 que va en su versión 9, ya, y la circular 198, pero siempre la 130 del 2016 que está publicada y ustedes la pueden pedir por transparencia, pero está publicada en la web de tesorería, y la 198 también es muy importante porque salió como consecuencia de este terremoto que fue el caso Johnson y otras muchas situaciones en que en general lo que se detectó es que no había mucha claridad para el contribuyente respecto a cuáles eran los parámetros en los que podía pedir condonaciones, ¿ya? Y la circular 198 estableció la política permanente de convenio de condonaciones de la Tesorería General. Entonces, ¿Lo te la pueden leer en la web de la Tesorería? Perfecto, perfecto. Y con esa política permanente ustedes saben la cancha dentro de la que pueden estar jugando y pueden también presionar por algunas cosas que tienen derecho a solicitar. Perfecto. Ahora, por mi parte yo entregaría el siguiente tip, que es igual se va un manual de derechos y deberes del contribuyente que, a pesar que sea del 2015, narra 10 derechos del contribuyente y su forma de alegarlo directamente en tesorería. Entonces, básicamente, que se lo lean los 10, que son muy parecidos a los octavo aviso antiguo antes de la reforma de febrero, y acá tiene una forma de solución y una forma de alegar una vulneración de algún derecho que puedan estar sometidos en base a este manual. ¿Y dónde está ese manual? En la página web de Tesorería. Y es importante porque es interesante porque Tesorería hace como varias declaraciones que se considera que a ellos le afectan el octavo aviso. Entonces, básicamente, vuelvo con la misma consulta. ¿Por qué no se refirió a la vulneración? No sé si me explico. Sí, no, está bien. Ojo que están aquí comentando Cristian Amantau, no sé si digo bien su apellido, que también estaba en todos los conversatorios,
que no está esta información en la tesorería, en la página, la han estado sacando. Ahí lo puse, está al pie de la página, está ahí el manual, sí, es fácil llegar. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bajar ese manual que se ve muy interesante porque nos da, obviamente, tips, formas a seguir para poder proteger los derechos. Y ahora, todos estamos esperando, ¿no es cierto? Que, no, era el otro. Francisca, la rebelde la alumna rebelde, la más esperada, por supuesto, la más esperada de la tarde nos diga cuáles son los tips. Oye, a todo esto, ¿cuáles son tus tips, Francisca? ¿Puedo despedirme antes que hable la Francisca, antes que quede el incendio, no? No sé si se puede, no. Yo creo que eso vamos a sobrevivir, pero con alguna herida. Francisca, ¿cuál sería tus tips para los colegas litigantes hoy día que tanto abogados como auditores y de otras áreas tienen estos problemas con la tesorería? Bueno, 2 tips por mi parte. El primero es, de todas maneras, aunque en algunos fallos sí se ha considerado que esto es un procedimiento con sistema de recursivo, que no existe, propio, siempre vayan por la vía de la acción de protección. Siempre que se pueda y que sea expresa, vayan por esa vía y en paralelo, como traten igual de aplicar estos artículos que José Ignacio nos dijo que nunca había visto aplicados realmente, tratando de denunciar con el abogado del servicio de tesorería, sea como por una presentación escrita o sea pidiendo una reunión con este abogado, con este funcionario, para exponer por último y darle cuenta de los vicios que se considera que se están cometiendo en este procedimiento. Okay. A pesar de que no es un tema que... Ya, por un lado, perfecto. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, esto es algo que hemos discutido, pero de todas formas con José Ignacio, que es siempre atender al objeto del embargo. El objeto y el titular del objeto embargado. Okay. Porque hemos tenido conocimiento y se ha conversado también, más o menos públicamente, de instrucciones que a veces se dan, dependiendo del procedimiento, a funcionarios de tesorería, en los que se termina igual embargando cosas que la ley declara inembargables, como los fondos mutuos. Perfecto. O sea, fijarse bien eso. Fijarse bien, porque, claro, si uno analiza el objeto de los fondos mutuos, que es un fondo, no se está refiriendo a la cuota sobre el fondo ni a la rentabilidad que proyecte o que se perciba efectivamente mes a mes sobre este instrumento financiero. Es inembargable, entonces, ahí los fondos. Es inembargable por la LUF. Perfecto, ojo no, con se eso, no se atiende este tipo de cosas normalmente y llega un cliente que te dice me embargaron los fondos mutuos y uno queda así como, oh pucha, qué lata. No, hay que revisar las leyes que regulen los instrumentos financieros sobre todo, y uno como abogado desmenuzar el objeto del embargo. Como en este caso, que uno podría decir, no te pueden embargar un fondo mutuo por el objeto fondo mutuo, sino que hay que distinguir primero quién es dueño del fondo mutuo, de qué es dueño el deudor tributario en ese fondo mutuo, y cada cuánto va a percibir eso de lo que es dueño en ese fondo mutuo, y eso con las acciones, con otro tipo de inversiones, etc. Perfecto. ¿Algunas últimas preguntas? Nos quedan unos minutos. Estos tips excelentes. Alberto Zúñiga dice, la futura de EDECOM, y te pregunto a ti, Francisca, que eres prácticamente una experta en esta materia, sonando ya como la directora de la EDECOM a nivel nacional. Alguien dijo eso, no sé. Después de este conversatorio, nunca... no sé. Ya está elegido ya. Ya está. Bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora porque creo que ha sido demasiado polémico ya todo el conversatorio. ¿La futura de EDECOM podrá atender los casos de vulneración de derechos con respecto a la tesorería? Es que ya la vulneración de derechos, si se refiere a la acción de vulneración de derechos, al reclamo, no, porque no tiene representación en sede judicial. Yo creo que va a ser de los primeros cambios que vamos a proponer cuando salga, en todo caso, cuando sea todo formal. Pero no, ya está hecha la propuesta. ¿Está hecha la propuesta? Qué bueno. Sí, está hecha la propuesta de ampliarla con representación judicial, desde luego. Ojalá, dependiendo del Ministerio de Justicia,
ojalá con un nombramiento de la alta dirección pública, tiene que ser una cosa muy independiente y además que incluya la tesorería también, evidentemente. Incluso la propuesta incluye a las municipalidades en los temas de patentes, que también es otro tema. Excelente. Qué buen, tiene que haber director primero. Primero hay director, dice que está, Iván Cifuentes dice que ya lo eligieron a él, pero bueno, vamos a ver si está la Contraloría del decreto. Ahí está la contraria. Álvaro Ramírez le pregunta a José Ignacio, ¿tú recomiendas ir a la tesorería e informar aunque no se hayan emitido los giros? Eso es, Álvaro está por ahí. Mira, se hace harto. Yo creo que lo que pasa es que la tesorería queda medio ahí de manos atadas porque no puede dictar una resolución el juez sustancial en un expediente que todavía no se ha creado, ¿ya? Pero sí puede presionar para generar una respuesta, digamos, de la institución, ya que vaya firmado por alguien, digamos, ya en el sentido de que tú tienes una reclamación y que te sirva eventualmente de respaldo, porque si bien el asesor tributario tiene que estar pendiente y estar ahí, pero muy encima y atento a la emisión del giro y saber si es que llegó y se cargó a tesorería o ir a estar preguntando y buscar la forma de estar enterado, lo que yo creo que también corresponde es precaver situaciones y hacerse de algún documento que le permita también dar cuenta en tesorería y en el procedimiento de cobro de que tiene una reclamación pendiente. Yo lo entiendo. Si, Álvaro. Chequéalo solamente. Si, lo que pasa es que el problema es que te vayas a encontrar con que te tienen escrito por la cabeza y te digan, ocúrrase ante quien corresponda o téngase presente, no lugar por improcedente o de qué me está hablando si no le estamos cobrando nada. ¿Te fijas? Pero, por ejemplo, cuando la Corte de Apelaciones informa suspensiones, que ocurre harto, y no hay expediente administrativo, se informa, entonces sale un oficio firmado por el jefe de división e indica que no hay expediente en cobro en contra del contribuyente tanto, y eso, para mi punto de vista, es un antecedente importante por el efecto de tenerlo como cartita bajo la manga. Sí. Perfecto. Hay que generar ese documento. Para Iván Cifuentes, ¿el convenio ante tesorería necesita la asesoría de un abogado para firmar convenio ante tesorería? No, porque yo he visto colegas contadores que han firmado en representación para llegar al convenio. Perfecto. ¿Sí? Yo quiero complementar lo de Iván. No necesita de ningún profesional en particular, sino de alguien que sepa y que le asesore a la persona cuál es la consecuencia de hacer un convenio. Porque podría ser que en vez de hacer un convenio, mejor alegue la prescripción o el abandono del procedimiento o alegue cualquier situación en la que está y no necesariamente un convenio, porque el convenio lo que va a hacer es reconocer la deuda y va a inhibir la posibilidad después de presentar una excepción de prescripción. ¿Ya? Entonces, lo recomendable en este caso es que volvemos al mismo, a lo mismo que hemos conversado en todos los otros conversatorios, que ojalá se logre asesorar con un abogado y un contador a la vez. Entonces, con eso se gira todas las puertas. Con eso giráis así todo el análisis completo. Perfecto. Fabiola también agrega que puesto se puede hacer a través de la oficina virtual. ¿Así es? Sí, Fabiola. Sí, Fabiola. Cuesta, pero se puede. Cuesta, pero se puede. Con la clave única del Estado, uno entra a tesorería y hace un convenio sin problema. Sí. Fabiola, tú eres funcionaria en la tesorería. ¿Sí? ¿Sí? Hola, sí. Hola. Hoy en día tenemos una oficina virtual donde los contribuyentes pueden acceder a través de la página, hacer consultas y varios trámites, además de hacer un convenio de pago. Excelente. Súper buen dato. Cristian, Fernando Maldonado, muchas gracias por los saludos, sacó una foto de todo, Fernando, siempre un tremendo aporte. Francisca deja aquí en Portal de Transparencia mayores antecedentes. ¿Qué estamos viendo aquí en el Portal de Transparencia, Francisca? Directorio de los circulares. Las circulares están ahí. Perfecto, nos queda un minuto y también hay todas las circulares están ahí. Víctor Sarmentí dice, mañana van a bajar todas las circulares de la web, así que aprovechen de sacarla hoy día. Cristian Pau, ¿qué valor jurídico tiene la cartola fiscal de la Tesorería General de la República? ¿Se puede bajar de la Tesorería? A veces ni siquiera aparece deuda de cobranza judicial cuando llega. Le voy a dar 2 tips adicionales. Actualmente, como dice Fabiola, la tesorería tiene una web que se ha ido alimentando, no sé si producto de la pandemia, porque yo cuando ya estaba allá trabajamos en una serie de trámites que se subieran al portal. Entonces, tú actualmente puedes presentar excepciones de prescripción a través del portal, puedes alegar alguna incidencia, nulidad a través del portal,
y si tu trámite en particular no está en el portal descrito como trámite, igual lo puedes presentar y va a llegar al abogado respectivo, ¿ya? Así que en ese sentido funciona bien el portal. Ahora, el tip es que con la clave única del Estado, con la clave de tesorería, ustedes pueden entrar a un documento que se llama cartola fiscal, y en la cartola fiscal ustedes van a encontrar harta información súper útil y que es prácticamente la misma que tiene el funcionario de tesorería, que les va a indicar compensaciones que han tenido, pagos que han realizado, si están en cobranza, si es administrativa, si es judicial, el expediente de cobro, en qué etapa procesal está el expediente de cobro, que es súper importante para un asesor saber. Entonces, cuando ustedes tengan un cliente, pídanle la clave o que él se meta en la clave y le saca la cartola fiscal, y ahí ustedes rápidamente, sin necesidad de ir a la tesorería, ya pueden tener un panorama más o menos bien completo y bien armado de cuál es la posición en la que está ese cliente en particular frente a la tesorería y sin moverse de su escritorio. Excelente, qué buenos datos que se han dado hoy día, chicos. Quedan millones de preguntas que voy a dejar el chat abierto un rato para que queden registradas acá, se las enviemos a los profesores, porque hay hasta casos aquí. Marisa dice, hubo un caso que se mencionó, por favor, ¿de qué se refiere? Lo demás, felicitaciones, preguntas que quedaron pendientes. Me comprometo que si la dejan anotada acá, se les envió a los profesores, a los panelistas. Estamos terminando por ahora. Me gustaría darle un tremendo abrazo porque realmente ha sido muy bueno el conversatorio de hoy, chicos. Se pasaron, excelente. Y nos vamos hasta el otro viernes, que estaremos aquí con don Carlos Gajardo y Julián Carrasco viendo el delito tributario. Dice, abrazos para todos, Marisa. Excelente. Nos vamos con esta música de... Gracias. Que esté muy bien. Gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Cuídense. Buen fin de semana.